Hay historias que no empiezan con un trueno, sino con el ruido seco de un sobre cayendo sobre una mesa de metal, un sonido pequeño, casi nada, que carga consigo el peso de 42 años. Si has trabajado toda la vida en algo que has amado, si has puesto el alma en un oficio que elegiste antes de entender qué era una elección, entonces sabes que ese sonido no es solo papel, es una sentencia. Y antes de sumergirte en esta historia con nosotros, dale like a este video. Ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias como esta diario. Suscríbete también para no perderte nada y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque necesito saber hasta dónde llega esta historia de un hombre al que el mundo intentó desechar. Ahora, ven conmigo hasta Guadalajara. La mañana había empezado como todas las demás mañanas de los últimos 15 años en el taller Ledesma. El sol todavía estaba bajo cuando Eladio Montes empujó el portón de fierro y entró al patio con el paso firme de quien conoce cada piedra del suelo que pisa. El olor estaba ahí como siempre: diésel, grasa fresca, café de olla que Esperanza preparaba cada mañana antes de que él despertara. Era un olor que otros hallaban pesado, hasta sofocante, pero que para Eladio tenía el mismo efecto que el perfume de tierra mojada para quien nació en el campo. Era el olor de la pertenencia. Colgó su gorra en el gancho junto al banco, abrió la caja de herramientas con el cuidado de quien abre un relicario y empezó a organizar el día en su cabeza antes de organizar el trabajo en sus manos. Había un motor de un camión en la fosa que esperaba un diagnóstico desde el jueves, un alternador cambiado a medias en un viejo carro afuera y una revisión general de un transporte escolar programada para las 10 de la mañana. Nada que no hubiera visto 1000 veces. Nada que sus manos no supieran hacer casi sin pensar. Eladio tenía 65 años, pero no de la forma en que la mayoría imagina cuando escucha ese número. No había en él esa lentitud cautelosa de quien empieza a desconfiar de su propio cuerpo. Había, en cambio, una precisión distinta, el tipo de precisión que nace solo de décadas pasando el tiempo, haciendo lo mismo cada vez mejor. Cuando ponía la mano sobre una pieza defectuosa, había algo ahí que cualquier mecánico chavo de la ciudad tardaría horas en alcanzar con diagnóstico electrónico y manual técnico enfrente: el saber escuchar. No solo de oído, sino de toda la atención del cuerpo volcada a un motor que habla, que gime, que da señales que la mayoría no tiene la paciencia de esperar. Empezó con el camión en la fosa. Se acostó en el carrito con la naturalidad de quien se acuesta en su propia cama. Se deslizó bajo el chasis y se quedó en silencio un instante antes de prender la linterna. El problema tardó menos de 20 minutos en aparecer. Una junta de la culata con un inicio de fuga, invisible para quien miraba desde arriba, obvio para quien sabía dónde iluminar. Anotó en un papel, como hacía siempre, no en el celular, ni en la tablet que Conrado había comprado para el taller y que se quedaba olvidada en el estante. En papel, con la letra redonda y firme que tenía desde los tiempos de la escuela. Conrado Ledesma apareció como a las 9. 48 años, una panza nueva, el pelo cortado distinto desde hace unos meses. Saludó a los dos mecánicos más chavos con esas palmadas en la espalda que fingían confianza. Se detuvo cerca del banco donde Eladio trabajaba y se quedó ahí un instante más de lo normal. Eladio se dio cuenta, pero no levantó la vista. Eladio, cuando acabes ahí, pásale a la oficina. 10 minutos. Fueron exactamente 10 minutos. Eladio se lavó las manos en el fregadero de la esquina, se las secó en el trapo que traía al cinturón y caminó hacia el cubículo de vidrio al fondo del taller que Conrado llamaba oficina, pero que no tenía mucho más que una mesa, 2 sillas y una computadora. La puerta estaba entreabierta. Eladio entró sin tocar, como siempre lo había hecho. Conrado estaba sentado del otro lado, con los codos en la mesa y los ojos fijos en un punto perdido entre el monitor apagado y el piso. El sobre estaba sobre la mesa, amarillo, doblado a la mitad, con el nombre de Eladio escrito a mano. Había una pluma al lado, como si tuviera que firmar algo. Y así era. Conrado empezó a hablar antes de que Eladio se sentara. Habló de modernización, habló de eficiencia, dijo que los clientes nuevos querían rapidez, que el mercado había cambiado, que los mecánicos chavos ya trabajaban con escáneres y computadoras de viaje, y que eso era lo que el cliente de hoy esperaba. Dijo que lo había pensado mucho
que respetaba a Eladio, que 15 años eran 15 años. Aseguró que las cuentas estaban bien en el sobre, que había calculado toda la lana con cuidado, que no había nada que reclamar en la parte financiera. Eladio escuchó todo sin interrumpir. Tenía esa costumbre, dejar que el otro terminara antes de responder, porque siempre creyó que la prisa por hablar es generalmente el inicio de decir algo de lo que uno se va a arrepentir. Cuando Conrado se detuvo, Eladio se quedó en silencio otros segundos. Luego miró el sobre con una calma que parecía molestar a Conrado más que cualquier grito. Conrado, el año pasado tomé el curso de inyección electrónica en el Instituto Técnico. Lo pagué de mi bolsa. Lo sabes bien. Lo sé. En marzo reviví ese motor del camión que 2 talleres habían dado por muerto. Me quedé 3 días sin dormir bien. También sabes eso. Eladio, no se trata de capacidad. Se trata de imagen. Los clientes nuevos, cuando llegan y cuando ven a alguien de mi edad no confían. ¿Eso ibas a decir? Conrado no respondió. Los ojos volvieron al suelo. La respuesta estaba ahí, en ese silencio que no tenía nada de cómodo. Eladio tomó el sobre. No lo abrió. Lo dobló y se lo metió al bolsillo del pantalón con el mismo gesto que usaría para guardar cualquier factura. Se levantó sin prisa, acomodó la silla en la posición en que la había encontrado y caminó hacia la puerta. Se detuvo ahí, de espaldas a Conrado por un instante, y luego se dio la vuelta. Si fuera tu padre a mi edad, ¿harías lo mismo? La pregunta quedó flotando en el aire. Conrado no respondió. No había respuesta honesta que cupiera en esa oficina demasiado pequeña para la vergüenza que estaba sintiendo. Eladio regresó a su banco sin correr. Empezó a guardar sus herramientas con la metodología que había desarrollado en décadas. Cada llave en su lugar, cada pinza en la posición correcta, cada multímetro empacado con el cuidado de quien protege algo comprado con el sudor y que no tiene un reemplazo fácil. Los 2 mecánicos más chavos, Beto y el muchacho que entró hace 3 meses, cuyo nombre Eladio siempre recordaba con un segundo de retraso, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. No había nada que decir. Sabían. Todos en el taller sabían, probablemente desde antes que Eladio. La caja de herramientas pesaba como 20 kilos cuando estaba llena. Eladio la cargó con ambos brazos hacia el portón, como se carga algo que vale la pena no dejar caer. En el camino, se detuvo cerca de la fosa donde estaba el camión que había diagnosticado poco antes. Miró el apunte que había dejado sobre la parte superior del motor y esperó que alguien lo leyera antes de arrancar el vehículo. No estaba muy seguro de que lo hicieran. Salió por la puerta principal, con la frente en alto, sin mirar atrás. El transporte escolar llegó a las 10 y no encontró a nadie para hacer la revisión. El camino a casa tomaba 40 minutos a pie, y Eladio los recorrió despacio, cambiando la caja de herramientas de brazo en cada cuadra. Guadalajara estaba en su ritmo de una mañana de semana. Carros, tiendas, el ruido constante de una ciudad que no se detiene a notar que un hombre carga 42 años de trabajo en una caja metálica sobre la banqueta. No esperaba que lo notaran, pero había algo raro en ser invisible en una calle que recorres diario desde hace 15 años. Esperanza estaba en la cocina cuando él entró. Escuchó los pasos, miró el reloj en la pared y luego a su marido, y entendió antes de que él abriera la boca. Tenía ese don, o quizá era simplemente el resultado de 40 años con el mismo hombre, aprendiendo a leer cada variación en el paso, cada milímetro de peso extra en los hombros. Eladio, déjalo así. Estoy bien. Apoyó la caja en un rincón de la sala. Fue al fregadero de la cocina, se lavó las manos por pura costumbre aunque no hubiera mugre, y se sentó en su silla de siempre. Esperanza le puso enfrente un vaso de agua con hielos sin que él lo pidiera. Se quedó de pie al otro lado de la mesa con los brazos cruzados con gentileza, no a la defensiva, esperando. Le contó todo con la economía de palabras que usaba cuando el tema era difícil. Conrado, el sobre, la plática, la pregunta que hizo antes de salir. Esperanza escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, se quedó un tiempo en silencio que no estaba vacío. Era el tipo de silencio que precede a una respuesta de verdad. Vamos a salir de esta, Eladio. Lo sé, pero ¿cómo? Con la lana de la liquidación, 6 meses, quizá menos si llega algún gasto grande. Tus medicinas, los útiles de los niños, el recibo de la luz que llegó carísimo este mes. Dije que vamos a salir de esta.
No dije que supiera cómo, pero siempre hemos podido. Había ahí una fe que no era ingenuidad. Era el tipo de certeza que nace solo en quien ya ha enfrentado cosas peores y ha salido del otro lado sin perder el suelo. Eladio miró a su mujer y sintió al mismo tiempo gratitud y una culpa difícil de nombrar. La culpa de quien se siente responsable por un problema que no causó. Alejandra llegó de la parte de atrás cerca del mediodía con sus 2 hijos detrás. Toñito tenía 6 años y Lupita tenía 4, y ambos corrieron hacia su abuelo con el hambre de atención típica de los niños que no necesitan contexto para ser felices. Él los cargó, primero a uno, luego a la otra, y hizo lo que sabía que tenía que hacer en ese momento. Sonrió. No para esconder lo que sentía, sino porque la alegría de ellos era real y no tenía por qué contaminarla. Alejandra leyó en su cara lo que había pasado. Se quedó en la puerta del comedor con una expresión que mezclaba preocupación con una culpa propia. Sabía que su padre ya cargaba con el peso de mantener la casa, mientras ella aún no lograba establecerse. 8 meses sin un trabajo fijo, haciendo chambitas aquí y allá que no llegaban ni al sueldo mínimo. No preguntó nada frente a los niños. Más tarde, cuando ya estaban dormidos, se acercó a él y le preguntó si había algo que pudiera hacer. Él le dijo que no, que ya estaba haciendo todo lo posible y que las cosas se iban a acomodar. En las 2 semanas siguientes, Eladio se despertó temprano cada día y salió como si fuera a trabajar. No era exactamente una mentira. Estaba trabajando, solo que de forma distinta, tocando de puerta en talleres, agencias, gasolineras, cualquier lugar que pudiera necesitar un mecánico con experiencia. Llevaba consigo su currículum impreso, el mismo que había actualizado con el certificado del curso de inyección electrónica, y lo entregaba con la tranquilidad de quien sabe que el papel dice menos que las manos. La respuesta era siempre la misma, a veces dicha con consideración, otras sin ninguna. Tomaremos nota de su número, nosotros le llamamos. Un gerente de una agencia, más honesto que los demás o menos hábil para fingir, fue directo al grano una tarde. El cliente moderno prefiere ver gente joven en el taller, dijo, pensando que eso lo explicaba todo. Transmite más confianza. Eladio dio las gracias, guardó el currículum en su carpeta y salió sin comentar nada. Esperanza preguntaba cómo le había ido. Él respondía que bien, que había otros lugares por intentar, que era cuestión de tiempo. No era una mentira completa. De verdad, había otros lugares por intentar. Pero había algo que no decía. Una sensación que crecía cada día sin una oferta de trabajo, una duda corrosiva que empezaba por las orillas y se devoraba el centro. ¿Y si el mundo simplemente se había vuelto demasiado joven para él? ¿Y si la experiencia que cargaba ya no fuera moneda de cambio en ningún lado? No era desesperación. Todavía no. Era algo más parecido a una erosión silenciosa, la sensación de pisar un terreno que parece firme y encontrar bajo los pies una arena que cede milímetro a milímetro. Fue la 14ª noche después del despido cuando el pequeño giro llegó sin anunciarse, de la forma en que las cosas importantes suelen llegar, por la puerta de atrás. Lupita había dibujado en la escuela a su abuelo. No era una figura sofisticada. La maestra pidió dibujar a alguien que la familia admirara, y Lupita hizo a un hombre bajo un carro, acostado en un carrito, con las piernas fuera y las manos alzadas sosteniendo una herramienta. Al lado un carro. Sobre el hombre un sol con 8 rayos, porque 8 era el número de rayos que siempre le ponía a todo. El hombre sonreía. Eladio se quedó mirando el dibujo por un tiempo, que Esperanza luego dijo que pareció eterno. No era arte refinado. Era una niña de 4 años diciéndole a su abuelo que todavía lo veía como el hombre que lo arregla todo, que el carro no cambiaba eso, que el taller no cambiaba eso, que el sobre amarillo no cambiaba nada de lo que él era para ella. Dobló el dibujo con cuidado, se lo metió en el bolsillo de la camisa y se fue a dormir más tranquilo de lo que había dormido en 2 semanas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, escuchó que tocaban a la puerta principal. Don Pancho, vecino de hace 20 años, estaba en la banqueta con las llaves de su carro en la mano y cara de no haber dormido bien. El carro hacía un chillido raro al dar la vuelta, dijo, y ya lo había llevado a 2 talleres sin que nadie pudiera identificar el problema. Eladio pidió las llaves sin prometer nada y fue al garage del vecino. Escuchó el motor unos segundos. Hizo unas maniobras en la calle, saliendo y entrando del garage un par de veces,
poniendo atención a un punto específico del sonido. Luego se bajó, fue directo al hueco de la dirección y en menos de 20 minutos había encontrado lo que 2 mecánicos de taller no vieron: el retén de la caja de dirección con una fuga de aceite, lo que causaba una fricción irregular en las maniobras. Problema sencillo. Diagnóstico largo para quien tiene prisa o para quien no sabe dónde mirar. Pidió 1,000 pesos. Don Pancho le pagó 1,200, dijo que era la propina y que iba a hablar bien del servicio con todos sus conocidos. Eladio se fue con la lana en el bolsillo y algo todavía más importante, la certeza de que sus manos aún sabían lo que estaban haciendo. Ese fin de semana, el teléfono sonó 3 veces para servicios distintos, todos recomendados por Don Pancho o conocidos de Don Pancho. Balatas en el carro de la sobrina. Alternador en un viejo Golf que apenas salía del garage. Revisión general en el carro del panadero de la esquina. En una semana, Eladio había hecho 8 servicios, juntado casi 6,000 pesos, comprado las medicinas de Esperanza y los útiles de los niños para el mes. No era una solución definitiva, era una semilla. De noche, mientras Esperanza dormía, se sentó en el porche con el dibujo de Lupita en las rodillas y se quedó mirando la calle iluminada de Guadalajara. El ruido lejano de la ciudad llegaba por capas, un carro acelerando a lo lejos, un perro que ladraba y luego se callaba. El sonido de una tele en la casa de enfrente. Eladio se quedó ahí hasta que sintió frío, lo cual tardó bastante, porque la noche todavía estaba tibia. Cuando entró, lo que cargaba consigo ya no era la sensación de erosión de los días pasados. Era otra cosa, más pequeña pero más firme. El recuerdo de que había sido bueno en eso toda su vida, y que ser bueno en algo no tiene fecha de caducidad, no tiene una edad mínima, no cabe en un sobre amarillo. Lo que aún no sabía era que la ciudad había empezado a decir su nombre, no a gritos, sino en susurros, de la forma en que se construyen las buenas reputaciones, de boca en boca, de carro arreglado en carro arreglado, de vecino en vecino, y que en pocos días ese susurro llegaría a un oído que lo cambiaría todo. El teléfono sonó una mañana de miércoles temprano, antes de que Eladio terminara su primer café de olla. Era un número que no conocía, con la clave de la misma ciudad. Contestó con su formalidad de siempre, un simple bueno, firme, sin ceremonias, y la voz del otro lado tardó unos segundos antes de empezar a explicar. Era don Ramiro, gerente operativo de Transportes El Paraíso, la empresa de camiones de pasajeros de Jalisco. Un autobús de la flota llevaba parado 2 días. 3 talleres distintos lo habían revisado. 2 habían cambiado piezas que no eran el problema. Uno simplemente lo devolvió diciendo que el diagnóstico no era concluyente. El autobús seguía parado, una pérdida de lana que crecía cada hora. El nombre de Eladio le había llegado a don Ramiro por 2 caminos distintos el mismo día. El panadero de la esquina y una señora que mencionó el servicio en un grupo de vecinos de la colonia. ¿Cree que pueda venir a echarle un ojo?, preguntó la voz con un tono de urgencia contenida. Eladio dijo que sí. Pidió la dirección, si había un horario preferido, qué tipo de motor era. Don Ramiro se quedó un poco sorprendido con la última pregunta. Los mecánicos que llegaban preguntando especificaciones antes de subirse al camión no eran comunes. Le dijo el modelo, el año, y que podía ser ahorita mismo si Eladio tenía chance. Eladio dijo que en 40 minutos estaba ahí. El encierro de Transportes. El Paraíso estaba en una bodega grande en la zona industrial, con capacidad para unos 12 vehículos. Cuando Eladio llegó, el autobús del problema estaba separado de los demás, arrumbado contra la pared del fondo como si estuviera castigado. Era un vehículo de unos 8 años, bien conservado de la carrocería, con el motor que Eladio reconoció antes de levantar la tapa por el ruido que hacía cuando don Ramiro le dio marcha para mostrar el problema. No era un ruido fuerte, era exactamente lo contrario. Una irregularidad casi imperceptible en el ritmo de la inyección, un pequeño tropiezo en el ciclo que alguien que no supiera escuchar interpretaría fácilmente como otra cosa o no interpretaría nada. Eladio pidió que dejaran el motor prendido, le dio la vuelta al vehículo despacio, se detuvo del lado izquierdo, se quedó en silencio. Luego pidió una linterna. El mecánico de la empresa, un chavo llamado Chucho, estaba ahí observando con esa mirada específica de quien está midiendo si va a tener razones para sentirse amenazado.
Eladio no le hizo caso. Tomó la linterna, se acostó bajo el camión y se quedó ahí como 15 minutos antes de salir. ¿Encontró algo?, preguntó Chucho con un toque de escepticismo. Ya está. Manguera de vacío del sistema de inyección. Fisurada aquí, mira. Reseca en el codo. Está jalando aire falso al sistema. Eso explica que la inyección ande loca. Las piezas que los otros talleres cambiaron, estaba bien cambiarlas. Ya estaban en las últimas, pero no eran el problema de raíz. Chucho se agachó para ver. Se quedó callado un momento, que dijo más de lo que cualquier palabra hubiera dicho. La manguera costaba menos de 800 pesos y se encontraba en cualquier refaccionaria de la ciudad. En poco más de una hora, el autobús ya estaba jalando. Don Ramiro se quedó mirando el vehículo moverse en el patio con cara de quien no termina de creer lo que ve después de 2 días y 3 diagnósticos mal hechos. Preguntó cuánto era de la cuenta. Eladio dijo 4,000 pesos, pieza y mano de obra. Don Ramiro le pagó 5,000 sin comentar nada. Y luego se quedó mirando a Eladio con esa expresión que precede a una pregunta que la persona no sabe bien cómo formular. ¿Usted trabaja de fijo en algún lado? Por ahora, ando por mi cuenta. Don Ramiro asintió con la cabeza de una forma que podía ser aprobación o reflexión. Pidió el número de Eladio. Dijo que tal vez tendría otros servicios eventualmente, y se despidió con un apretón de manos más firme que el de la llegada. Eladio volvió a casa con 5,000 pesos en la bolsa y una llamada 2 días después, que no esperaba tan pronto. La voz de don Ramiro tenía otro tono esta vez. No era la calma burocrática del ejecutivo que resuelve un problema operativo. Había urgencia ahí, una tensión específica de quien tiene el tiempo encima y una responsabilidad demasiado grande para dejar margen al error. Eladio, voy a ser directo. Tenemos un viaje especial programado para el viernes. Un grupo de 15 empresarios de la capital, gente importante, reunión en los Altos de Jalisco. El mecánico jefe de la empresa está incapacitado, problema fuerte, no sabemos cuándo vuelve. Necesito a alguien de confianza que acompañe el trayecto. 4 horas de camino, zona de sierra. ¿Usted se avienta el tiro? Eladio escuchó todo. Calculó rápido. 4 horas de camino, zona de sierra, 15 pasajeros con una junta importante, un autobús que acababa de pasar por un problema de inyección, Chucho, que era buen mecánico, pero cuya mirada leyó esa tarde como la de quien confiaba más en el escáner que en el oído. ¿Qué modelo de autobús va a ser? Don Ramiro le dio las especificaciones. Eladio preguntó si el vehículo había pasado por revisión reciente, cuál era el historial de kilometraje, si se había hecho el chequeo del sistema de enfriamiento. Don Ramiro respondió lo que sabía, dijo que le mandaba los papeles por mensaje. Eladio dijo que iba a revisar el autobús personalmente antes del viaje. Era condición, y que si había algo que no le latiera le avisaba antes de salir. 6,000 pesos por el día, ida y vuelta, más gasolina y comidas. Trato hecho, pero primero déjame ver el camión. El jueves por la mañana, Eladio pasó 2 horas en el encierro de El Paraíso con el autobús que iba a hacer el viaje. Chucho estaba ahí, al principio un poco a la defensiva, pero se fue relajando conforme se daba cuenta de que Eladio no estaba buscando el error ajeno. Estaba haciendo lo que siempre hacía, que era mirar el vehículo como si fuera su responsabilidad. Encontró 2 cosas que pidió corregir antes del día siguiente. Un radiador con señas de desgaste en la parte de arriba, que no era urgente pero merecía atención, y una válvula en el sistema de enfriamiento que estaba al límite de su vida útil. Chucho cambió la válvula ese mismo día. El radiador don Ramiro aprobó el cambio, pero la pieza no llegaba a tiempo. Se iba a monitorear durante el viaje. «Es usted bien meticuloso», dijo Chucho esa tarde, mientras cerraban la tapa juntos. «Es mi modo de ser, chavo». El viernes Eladio estaba en el encierro a las 6 de la mañana con 1 hora de adelanto. Hizo un último chequeo, revisó niveles, apretó conexiones que se habían cambiado. Cuando los 15 empresarios empezaron a llegar, él estaba afuera con la caja de herramientas en la cajuela y su gorra puesta, observando a cada pasajero bajar de su carro con una indiferencia que no era frialdad, era concentración. No estaba ahí para impresionar a nadie, estaba ahí para garantizar que esa gente llegara a su destino. El grupo era variado, pero había un patrón que Eladio reconoció rápido. El patrón de personas que no están acostumbradas a esperar nada y que probablemente nunca habían pensado mucho en qué hace que un autobús funcione.
Directivos de empresas de tecnología, dijo don Ramiro. Apps, software, startups. Gente acostumbrada a resolver problemas con la pantalla del celular. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con lentes de armazón delgado y aire de quien siempre está evaluando algo, miró a Eladio con un interés que no era amable ni grosero. Era la frialdad objetiva de quien está verificando si la herramienta disponible es la adecuada para el trabajo. ¿Usted es el mecánico del viaje? Así es. ¿Tiene experiencia con este modelo? La tengo. El hombre asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y entró al autobús sin decir más. Eladio no se ofendió. Reconoció el tipo, y reconoció también que al final del viaje, este sería probablemente uno de los últimos en bajar, cargando en la cara algo distinto a lo que traía al entrar. El camino salió de Guadalajara rumbo a la sierra. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. El motor jalaba bien, la plática de los empresarios de fondo, una música bajita en el sistema de audio que alguien había puesto. Eladio se quedó en el asiento de adelante, a un lado del chofer con los ojos en la carretera y el oído en el motor. Era una escucha que parecía relajada, pero no lo era. Era vigilante de la forma en que se aprende, solo después de mucho tiempo, entendiendo que los problemas avisan antes de pasar. Fue cerca de la segunda hora cuando el aviso llegó. Un cambio casi imperceptible en el ritmo del motor. No un ruido distinto exactamente, una variación en el timbre, como una nota ligeramente desafinada en una canción que te sabes de memoria. La mayoría de la gente no lo habría oído. El chofer, Nacho, no se había dado cuenta. Los empresarios allá atrás, por supuesto que no. Eladio le pidió a Nacho que bajara la velocidad y se parara en la siguiente gasolinera. Nacho se sorprendió. ¿Algún problema? No estoy seguro todavía. Vamos a pararnos. La gasolinera apareció como 8 kilómetros después, chiquita, a la orilla de la carretera con 3 bombas y una tienda. Eladio se bajó antes de que el autobús se detuviera por completo. Fue directo a la tapa del motor. La válvula de enfriamiento que se había cambiado estaba jalando, pero había un punto menor en el radiador, el mismo con las señas de desgaste que notó el jueves, que estaba mostrando una fuga mínima. Lenta, casi nada, pero suficiente en una subida larga y pesada. Había un tubo de reparación al fondo de la caja de herramientas. Eladio hizo un arreglo provisional que no era solución permanente, pero alcanzaba para monitorear. Llamó a Nacho aparte. El sistema de enfriamiento está perdiendo líquido. Es poca cosa, pero si le entramos a una subida larga a velocidad normal, la temperatura se nos puede ir para arriba. Voy a tener que ir checando la temperatura del motor las próximas 2 horas. Si llega a lo amarillo, nos paramos de inmediato, no importa dónde sea. Nacho asintió con la seriedad de quien entiende que el hombre a su lado está hablando de algo real. El hombre de los lentes se había bajado del autobús durante la parada y estaba en la tienda. Cuando regresó y vio a Eladio todavía en el motor, se detuvo afuera y observó unos instantes. ¿Algún problema? Nada que comprometa el viaje, si tomamos unas precauciones. ¿Cuánto retraso? Ninguno si nos va bien. Unos 40 minutos si tenemos que pararnos otra vez. El hombre lo miró un segundo más de lo que la pregunta justificaba, y luego volvió a entrar sin decir más. Arrancaron. Eladio no le quitó el ojo al indicador de temperatura, con la misma constancia de quien cuida algo que sabe que puede pasar. En los primeros 30 kilómetros después de la gasolinera, la temperatura se mantuvo estable. Nacho manejaba con una prudencia extra que no traía en el tramo anterior, el tipo de prudencia que nace en un chofer con colmillo cuando alguien de confianza le dice que hay algo que vigilar. La sierra apareció en la siguiente hora. Subida larga, curvas cerradas, un paisaje que en otro contexto sería para quitar el aliento, pero que en ese momento Eladio miraba calculando inclinación y extensión. La temperatura empezó a subir cuando el autobús llegó a la mitad de la subida. Despacio primero, luego con una urgencia que el indicador dejó clara. Nacho, hay que pararnos ya. Aquí no hay acotamiento, jefe. Ya sé. Síguele subiendo despacito, más despacio todavía y espérate al paradero de emergencia. Los paraderos de emergencia existen en las carreteras de sierra, pero no en todos los puntos. Eladio sabía que había uno en esa subida específica. Lo había visto en el mapa antes de salir. Estaba a unos 200 metros. El indicador de temperatura estaba en lo rojo cuando Nacho metió el autobús al paradero. Había humo saliendo del motor. No mucho, pero lo suficiente para que todos adentro supieran que algo había pasado. Los empresarios
empezaron a levantarse. Voces, celulares, la agitación específica de personas que no están acostumbradas a estar en situaciones fuera de control. Eladio ya se estaba bajando antes de que el autobús se detuviera por completo. El problema estaba en el mismo punto que arregló en la gasolinera. El arreglo provisional había cedido a la presión de la subida. El radiador había perdido líquido demasiado rápido. No era catastrófico, pero sin un arreglo inmediato, el motor no iba a arrancar en condiciones. Los 15 empresarios bajaron poco a poco. No había señal de celular. La carretera pasaba por ahí sin detenerse. La tarde estaba avanzando. La reunión era en 2 horas, y uno de los hombres más agitados ya hablaba de llamar para rentar otro vehículo desde alguna ciudad cercana. Opción que no existía, a menos que alguien caminara unos 15 kilómetros hasta el siguiente pueblo. Eladio ignoró el ruido alrededor y abrió su caja de herramientas en el suelo del paradero. Lo que tenía era poco. Lo que el problema pedía era improvisación con precisión, exactamente el tipo de cosa que no se aprende en un curso y no viene en un manual. Se aprende en 42 años de broncas reales, con herramientas básicas, en medio de la nada. 1 hora y media después, el motor estaba lo suficientemente frío para arrancar. El arreglo era provisional. Eladio fue claro con Nacho en eso, pero estaba hecho con la solidez necesaria para cubrir las 2 horas que faltaban de camino a velocidad moderada. Nada de subidas bruscas, monitoreo constante de temperatura, parada obligatoria si llegaba a lo amarillo. El hombre de los lentes fue uno de los últimos en volver a subir al autobús. Se detuvo junto a Eladio un instante, miró la caja de herramientas en el suelo todavía abierta, luego lo miró a él. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto? 42 años. El hombre se quedó callado un momento. Luego dijo algo que Eladio no esperaba. Discúlpeme por la pregunta de hace rato. Cuando le pregunté si tenía experiencia. No tiene por qué disculparse. Sí tengo. Lo pregunté del modo equivocado. El hombre le tendió la mano. Armando Quintero, Transportes Quintero, de Guadalajara. Eladio le estrechó la mano sin ceremonias. Dijo su nombre. Recogió su caja de herramientas del suelo y la guardó en la cajuela del autobús. Llegaron al destino con 1 hora de retraso. La junta se hizo. Al final de la tarde, mientras los empresarios se despedían en el estacionamiento del lugar, Armando Quintero sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco y se la tendió a Eladio con la tranquilidad de quien hace una oferta que sabe que es buena. Tengo una empresa de transportes con 80 vehículos, supervisor de mantenimiento, sueldo de 60,000 pesos, seguro de gastos médicos, vales de despensa, contrato de planta. El lunes hay un escritorio esperándolo. Eladio sostuvo la tarjeta. Leyó la dirección. Estaba en Guadalajara. Armando tenía una sede en la ciudad. Él no lo sabía. Deme chance hasta mañana para pensarlo. ¿Cómo no? Eladio no necesitó hasta mañana. Sabía la respuesta esa misma noche, sentado en el porche con Esperanza al lado y la tarjeta en la mesita de plástico entre los dos. Sabía la respuesta cuando miró la cara de ella. No de alivio, sino de reconocimiento. La misma expresión que le había visto en otros momentos de la vida en que las cosas se habían acomodado del modo correcto, después de un tiempo que había parecido demasiado largo. ¿Es algo bueno?, preguntó ella. Es algo muy bueno. Entonces, ándale. El lunes por la mañana, Eladio Montes se despertó temprano, se puso la ropa buena que usaba en las ocasiones que valían la pena y fue a firmar un contrato de trabajo con un sueldo más alto de lo que jamás había ganado en cualquier mes de los últimos 15 años. Llevó consigo su caja de herramientas, porque Esperanza había dicho que era de buena suerte, y porque Eladio pensaba que había algo correcto en llegar al nuevo trabajo del modo en que siempre había llegado a cada trabajo, con sus fierros, listos para lo que se ofreciera. Transportes Quintero tenía una sede en Guadalajara que Eladio no sabía que existía, hasta que vio la dirección en la tarjeta de Armando. Era una bodega operativa en la misma zona industrial donde estaba El Paraíso, pero más grande, con una estructura más organizada que desde afuera ya decía que era una empresa que creció con planeación y no solo con lana. 22 empleados en la sede local, flota propia de 14 vehículos entre camiones y autobuses de renta, y un taller interno que se encargaba del mantenimiento preventivo y las reparaciones de emergencia. Fue ese taller el que Eladio encontró el lunes por la mañana,
cuando entró por primera vez como empleado. No como mecánico por fuera, el espacio era bueno. Herramientas en orden, rampas funcionando, diagnóstico electrónico actualizado. El problema no eran las herramientas, era el método, o la falta de él. 3 mecánicos trabajaban en el taller, todos de menos de 35 años, todos técnicamente capaces dentro de cierto estándar. Sabían usar el escáner, sabían leer el reporte, sabían cambiar lo que el reporte decía que había que cambiar. Lo que no sabían, lo que el escáner no decía, era donde el reporte podía estar equivocado. Eladio pasó la primera semana sin cambiar nada. Se quedó observando, haciendo preguntas, anotando en una libreta que compró en la papelería del camino. No el tipo de anotación que termina en una hoja de Excel, era el tipo de anotación de quien está armando un mapa mental de cómo funcionan las cosas antes de decidir cómo podrían funcionar mejor. Los 3 mecánicos lo miraban con la desconfianza natural de quien no sabe si el nuevo supervisor va a llegar queriendo lucirse o si de verdad le entiende al jale. Eladio no llegó queriendo lucirse. Llegó trabajando, hombro con ellos, de overol, con las rodillas en el suelo cuando hacía falta. Fue eso lo que rompió la desconfianza antes de que terminara la primera semana. El primer cambio que propuso fue sencillo. Una lista de revisión preventiva que iba más allá de lo que el manual especificaba, metiendo puntos que él había aprendido en los años y que los manuales no alcanzan. No porque los manuales estén mal, porque el uso real de un vehículo en carreteras de sierra con cargas variables crea desgastes que la ingeniería de diseño no anticipa del todo. La lista tomó una tarde en escribirse y se puso en marcha la semana siguiente. En 7 días, la eficiencia del taller había mejorado de forma visible. Menos retrabajos, menos vehículos que regresaban por problemas que debieron verse en la revisión anterior, menos tiempo parado en mantenimiento correctivo. Goyo, el más viejo de los 3 mecánicos, fue el primero en decir en voz alta lo que los otros 2 pensaban en silencio. Usted cambió las cosas sin hacer sentir a nadie que estaba mal. Eso está difícil, jefe. Eladio no supo bien qué responder. Dijo que nadie estaba mal. Estaban trabajando con las herramientas y los métodos que les habían dado. Mejores herramientas dan mejores resultados sin que eso cambie el valor de quien usaba las herramientas viejas. Goyo se quedó pensando un momento, luego volvió al jale con un modo de ser un poco distinto, ya no tan tenso, ya no tan a la defensiva. Fue en la tercera semana cuando llegó el autobús nuevecito. Flota nueva, recién entregada por la armadora, parte de un lote comprado por la oficina central en México. 5 vehículos nuevos, papeles en regla, garantía total. Uno de ellos, en la primera semana de operación, había presentado una falla que el chofer describía como un titubeo sutil al acelerar en subida. No era constante, aparecía en ciertas condiciones, desaparecía sin dejar códigos de error registrados. 2 días antes de que Eladio entrara a Transportes Quintero, ese autobús había sido mandado a 2 talleres especializados en equipo pesado. El primero pasó el escáner, no halló códigos de error, devolvió el vehículo con un reporte de que no había falla. El segundo encontró una variación en el sensor de posición del acelerador y recomendó el cambio de todo el conjunto, una pieza que costaba 300,000 pesos y que tardaría 2 semanas en llegar de la fábrica. Armando, que andaba en México cuando Eladio tomó la jefatura del taller, llamó pidiendo una opinión antes de autorizar el cambio. Eladio pasó 3 horas con ese autobús. No había códigos de error, eso lo confirmó. Pero había un patrón de comportamiento que el escáner no agarraba porque no dejaba rastro en los registros electrónicos. Pasaba en condiciones específicas: motor caliente, subida prolongada, pedal en una posición media específica. Eladio replicó las condiciones, sintió el titubeo, y entonces empezó a investigar no el sensor de posición del acelerador, que jalaba dentro de los parámetros normales, sino el cableado eléctrico que lo alimentaba. Encontró el problema en 1 hora y 40 minutos. Un microconector en el arnés del sensor con sulfatación superficial en la hembra, sulfatación nueva, probablemente por el proceso de fabricación que en condiciones normales no generaba resistencia suficiente para crear un código de error, pero en condiciones de calor prolongado y carga específica generaba una interferencia suficiente para crear el titubeo descrito. La solución era limpieza con spray dieléctrico y revisión del conector,
procedimiento que no pedía cambio de ninguna pieza y que costaba exactamente el tiempo de ejecución. Llamó a Armando. El sensor está bien, don Armando. El problema era sulfatación en un conector del arnés. Ya quedó. Silencio del otro lado. Luego, ¿cuánto nos habría costado si autorizo el cambio del conjunto? 300.000 de la pieza, más la mano de obra especializada, más las 2 semanas parado. Unos 350.000 pesos, más o menos. Otro silencio. Eladio esperó. ¿Cuánto costó el arreglo? El spray dieléctrico, unos 200 pesos. La hora de trabajo, según la tabla que tenemos aquí. Armando se quedó callado el tiempo suficiente para que Eladio pensara que se había cortado la línea. Luego dijo: Eladio, quiero platicar con usted en persona cuando vaya a Guadalajara. La semana que entra. Cuando usted diga. Cuando Armando llegó en la 4ª semana, la plática que tuvieron en la oficina chiquita de la sede local fue distinta a la que Eladio esperaba. No fue sobre el autobús, fue sobre el taller en conjunto, lo que Eladio había identificado en los primeros días, los cambios que puso en marcha. Armando había hecho las cuentas, la mejora en eficiencia de la primera semana, el diagnóstico del autobús nuevo, la reducción de retrabajos documentada por Goyo en los registros de la semana anterior. No eran números enormes, pero eran números constantes, y la constancia era lo que el hombre apreciaba en la gestión por encima de cualquier otra cualidad. ¿Usted trabajó 15 años en un taller de Colonia? 15 años en el taller Ledesma. Antes de eso, 27 años en otras empresas más chicas. ¿Por qué se salió de con Ledesma? Eladio contó, sin drama, sin resentimiento visible, con la misma economía de palabras que usaba para todo. El sobre amarillo, el argumento de la modernización, la plática terminada con una pregunta sin respuesta. Armando escuchó con los codos en la mesa y los dedos entrelazados, y cuando Eladio terminó se quedó callado un instante. Ese hombre cometió un error que le va a salir caro. Tal vez, no es bronca mía ya. Eso es lo que me interesa, que para usted ya no sea bronca. Armando se recargó en el respaldo de la silla. Hay gente que se pasa años cargando coraje por cosas así. ¿Usted carga algo? No tengo tiempo para el coraje, don Armando. Tengo una familia que mantener y un jale que hacer. Fue en esa plática, cuando Armando mencionó por primera vez, de forma indirecta, que tenía planes más grandes para la sede de Guadalajara. No dijo todavía cuáles eran, solo que había visto lo suficiente para saber que los planes iban a necesitar a la persona correcta al centro de ellos. Eladio volvió a casa esa tarde, pensando en lo que la plática dejó en el aire. No sin respuesta. Había una respuesta ahí, solo que aún no había las palabras para ella. Se sentó en el porche, esperó a que Esperanza trajera el café de olla que siempre traía cuando sabía que su marido había tenido un día, que necesitaba un proceso tranquilo, y contó lo que pasó con su objetividad de siempre. Dijo que tiene planes más grandes. ¿Qué tipo de planes? No especificó. Esperanza se quedó callada un momento. Luego dijo algo que se le quedó grabado a Eladio por días. A veces una puerta se cierra de un modo tan feo que no alcanzamos a imaginar qué puede haber del otro lado, pero lo que hay del otro lado no depende de cómo se cerró la puerta. Depende de quién eres tú cuando la cruzas. Eladio miró a su mujer. Ella estaba mirando la calle con la tranquilidad de quien dijo lo que tenía que decir y no necesitaba una respuesta para confirmar que la habían oído. En ese mismo mes, algo que Eladio no había calculado pasó a unos kilómetros de ahí, en el taller Ledesma. Lo supo por Alejandra, que lo supo por una vecina, que lo había oído de una conocida. Conrado había perdido 3 clientes grandes en 2 semanas. Uno de ellos había llevado el carro para una revisión y lo recibió de vuelta con un problema nuevo que no traía al entrar. Otro se quejó de un diagnóstico mal hecho que costó más de lo debido. El tercero simplemente se fue sin dar explicaciones, pero la vecina tenía una teoría, correcta probablemente, de que era un cliente de años que preguntó por Eladio, oyó que Eladio ya no estaba y decidió que el taller sin Eladio era un taller distinto. Eladio escuchó todo sin comentar nada. No había gusto en eso, o tal vez sí, una pequeña y honesta chispa que no se negó a sí mismo, pero que apagó rápido porque no servía de nada. Lo que Conrado estaba enfrentando era la consecuencia de una decisión que él mismo tomó. Que esa consecuencia llegara más rápido de lo que Conrado calculó no cambiaba lo que Eladio tenía que hacer con su propio futuro.
Lo que sí cambió en ese mes fue la salud de Esperanza. Las medicinas para la presión y la diabetes estaban bajo control por primera vez en mucho tiempo. Con el seguro de gastos médicos de Transportes Quintero, ella había logrado una cita con un cardiólogo que ajustó el tratamiento de un modo que el médico de la clínica nunca pudo por falta de estudios específicos. La presión se estabilizó en un rango que el cardiólogo llamó excelente para la edad. Esperanza durmió mejor en ese mes que en todo el año pasado junto. Alejandra había conseguido una chambita en el área administrativa de una empresa de eventos por medio de una compañera. No era todavía un empleo de planta, pero era una entrada. Y más que eso, era autoestima. La hija de Eladio había pasado demasiado tiempo sintiéndose una carga, y esa chambita, por pequeña que fuera, le había devuelto la sensación de estar aportando. Los nietos crecían con esa velocidad específica de los niños que parece no tener sentido cuando no estás mirando. De repente Toñito ya leía las letras mayúsculas con un orgullo excesivo y Lupita había aprendido a escribir el nombre de todos en la familia, incluido el de su abuelo, que insistía en poner en todas las hojas disponibles de cualquier cuaderno que se encontrara. Había un equilibrio que había llegado despacio, casi sin anunciarse, como llegan las cosas que se quedan. No era la vida que Eladio perdió con el despido, era una vida distinta, con una estructura distinta, y poco a poco él había dejado de comparar las dos y empezado a vivir simplemente la que tenía enfrente. Pero había un pensamiento que volvía de vez en cuando, especialmente en las noches en el porche con Esperanza. Él había llegado hasta ahí solo, por una cadena de eventos que empezó con un vecino con un chillido en el carro y terminó en un paradero de emergencia en la sierra. Una cadena frágil, en cualquier punto de ella, una decisión distinta, una mala suerte distinta, un día de menos ánimo, habría roto todo. ¿Cuántos Eladios había en México que no encontraron al vecino con el chillido en el carro? ¿Cuántos mecánicos, albañiles, eléctricos, costureras de 60 años y más que cargaban un sobre amarillo sin que la cadena se armara a tiempo? Era una pregunta sin respuesta inmediata, pero era una pregunta que había empezado a producir algo en él. No angustia exactamente, una responsabilidad. La sensación vaga pero persistente de que lo que él había recibido tenía que ser de algún modo devuelto. No sabía todavía cómo, pero la pregunta se quedó. Y mientras se quedaba, la ciudad hacía lo que las ciudades hacen con las historias que merecen ser contadas. Regaba bajito lo que había pasado con ese mecánico de Guadalajara que fue echado por viejo y regresó de un camino de sierra más entero de lo que salió. El reportaje de la tele no fue idea de Eladio. No fue ni siquiera idea de Armando, aunque luego admitió que le contó la historia a algunos de los directivos japoneses que iban en el grupo del viaje a la sierra, y que esos directivos se la contaron a otros, y que una de esas pláticas llegó por un camino que Eladio nunca terminó de rastrear bien, hasta la redacción de Telejalisco. La periodista que apareció en la empresa de transportes un jueves por la mañana se llamaba Verónica Estrella. 30 y tantos años, micrófono en la solapa del saco, un modo de moverse en el taller que mezclaba curiosidad genuina con profesionalismo entrenado. Había pedido permiso a Armando antes de presentarse. Él le llamó a Eladio avisándole la noche anterior. No tiene que dar la entrevista si no quiere, le había dicho Armando. ¿Qué quieren saber? La historia, desde el principio. El despido, el jale en el patio, el viaje a la sierra, el empleo. Dijeron que es una nota sobre la valoración de los trabajadores con experiencia, que nació de una plática con uno de los directivos japoneses del grupo. Eladio se quedó callado un momento. Pensó en Esperanza, que diría que era una buena oportunidad para que otros oyeran. Pensó en la pregunta que se le quedó en las noches del porche. ¿Cuántos otros había por ahí? Pensó también, brevemente, en la desconfianza natural que siempre tuvo hacia las cámaras y micrófonos, la sensación de que las palabras dichas a un periodista a veces llegan al otro lado distintas de cómo salieron. Platico primero con ella, sin cámara. Luego decido. La plática sin cámara duró casi 1 hora en el comedor de la empresa, con café de olla en vaso de plástico y el ruido normal del taller de fondo. Verónica escuchó todo con una atención que Eladio reconoció como honesta. No la atención calculada de quien espera la parte que le sirve, sino la atención de quien está genuinamente interesada
en lo que el otro dice. Hizo pocas preguntas y dejó que los silencios se quedaran cuando hacían falta. Al final Eladio dijo que sí, con una condición: que la historia no se contara como la victoria de un hombre sobre otro, que Conrado Ledesma no fuera el villano de la película, que el punto de la historia fuera lo que Eladio creía que era el punto real, no un duelo, sino una reflexión sobre lo que el mercado hace con la experiencia cuando decide que la velocidad vale más que la sabiduría. Verónica lo anotó textual y dijo que era exactamente el ángulo que la televisora quería explorar. El reportaje se grabó un viernes por la tarde, parte en el taller de la empresa con Eladio trabajando normal mientras el camarógrafo grababa, parte en una entrevista sentados en la sala de juntas con la cámara fija. Eladio no cambió el modo de hablar para la cámara. Usó las mismas palabras que usaría con cualquiera, sin adornar, sin dramatizar. Contó del sobre, contó del peregrinaje por los talleres, contó de Lupita y el dibujo, contó del vecino, contó de la sierra. No escondió la dificultad, no exageró la superación. El reportaje salió un sábado por la noche, en el noticiero local de las 8. Duró 6 minutos, que para un noticiero local era un tiempo considerable. La noche del sábado el teléfono de Eladio sonó 7 veces. El domingo 23, el lunes 52. No todos eran para él directo, muchos eran para la empresa, pidiendo el contacto, queriendo saber más, queriendo contratar. Pero estaban los otros, trabajadores que habían pasado por lo mismo, que llamaban solo para decir que habían visto, y que la historia les tocó algo que no sabían nombrar, pero que reconocieron de inmediato. Había empresarios que llamaban para disculparse. No con Eladio en específico, sino en general, como quien confiesa algo en voz alta para quitarse peso del pecho. Había mecánicos chavos que querían saber dónde podían aprender lo que Eladio sabía. Una de esas llamadas llegó de un número de México que Eladio no reconoció. Era uno de los directivos japoneses del grupo del viaje, un hombre llamado Tanaka, que hablaba español con una precisión formal. Dijo que le había contado la historia a sus colegas en Japón, que en Japón la palabra para ese tipo de sabiduría acumulada era monosukuri, el arte de hacer bien las cosas, y que había una diferencia fundamental en el modo en que culturas distintas tratan a quien tiene ese conocimiento. En México había un problema de sistema, y las historias como la de Eladio eran importantes porque hacían el problema visible. Eladio escuchó con respeto y respondió que él había pensado cosas parecidas, pero no tenía las palabras. Tanaka dijo que las palabras no eran lo esencial, la experiencia lo era, y que la experiencia de Eladio había llegado más lejos que un reportaje de 6 minutos. Esa llamada se le quedó grabada a Eladio por días. El eco del reportaje había llegado también al Instituto Técnico de Guadalajara. No directo, llegó por el camino por el que las cosas llegan a las instituciones. Alguien vio, comentó con alguien que conocía a alguien ligado a la coordinación, y ese alguien llevó el tema a una junta de coordinación pedagógica que se hacía cada mes. El resultado fue una llamada que Eladio recibió un martes por la mañana mientras hacía una revisión en el patio. La voz era de un hombre llamado Profe Valente, coordinador de la carrera técnica de mecánica automotriz. Dijo que había visto el reportaje, que había platicado con el equipo y que la historia de Eladio ponía sobre la mesa un tema que traía inquieto al instituto desde hacía tiempo. La distancia cada vez más grande entre lo que se enseñaba en el salón con simuladores y manuales y lo que se encontraba de verdad en el hueco del motor de un camión parado a la orilla de una sierra sin señal de celular. «No le estoy ofreciendo un puesto formal todavía», dijo el profe Valente con la honestidad de quien no quiere prometer lo que aún necesita aprobación institucional. «Le estoy preguntando si a usted le interesaría platicar del tema. Si la idea tiene sentido, la llevamos a la dirección con una propuesta concreta. ¿Qué tipo de clases? Diagnóstico práctico. Las cosas que el escáner no enseña. La lectura del motor, los patrones de desgaste, la improvisación responsable en situación de emergencia. Cosas que piden tiempo de taller para aprenderse y que los alumnos hoy no tienen porque los talleres no quieren practicantes nuevos y sin experiencia». Eladio dijo que platicaban. Quedaron para la semana siguiente. Antes de esa plática con el instituto, sin embargo, pasó algo que Eladio no había previsto. Conrado Ledesma apareció en la empresa de transportes. No llamó antes. Llegó un martes por la mañana en su carro,
entró por la recepción y pidió hablar con Eladio. La recepcionista, una señora llamada Dalva que controlaba quién entraba con la eficiencia tranquila de quien ya filtró a mucha gente con intenciones variadas, fue a avisarle a Eladio con cara de no saber bien qué esperar de la respuesta. Eladio dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedó un instante quieto, no con duda, con esa pausa de quien piensa antes de actuar porque así es como lo hace siempre. Luego dijo que lo hiciera pasar. Conrado estaba distinto, no visiblemente distinto. La ropa era la misma, el pelo el mismo, pero había algo en los hombros, una posición que Eladio reconoció porque la cargó él mismo en los días después del despido. El peso de quien sabe que cometió un error grande y aún no halla el modo de ponerlo en palabras sin sonar interesado. Se quedaron de pie en el pasillo del taller. No había una sala disponible y Eladio no hizo por buscar una. El pasillo estaba bien. Conrado fue directo al grano y de eso Eladio le dio el crédito. La regué, Eladio, contigo. Lo sé bien. Lo sabes. El taller anda mal. He perdido clientes. Los mecánicos chavos son buenos en lo que saben, pero hay cosas que no saben. Sabes que es así. Lo sé. Quiero ofrecerte una sociedad. 50% del taller. Tú pones el nombre, la experiencia, la clientela que todavía llama preguntando por ti. Yo pongo la estructura. Nos vamos a mitades. Eladio se quedó callado un tiempo que Conrado no llenó, lo cual fue para Eladio una muestra involuntaria de respeto que Conrado tal vez ni sabía que tenía. Luego habló con la tranquilidad de quien no está enojado y no está contento con la situación del otro. Simplemente estaba dando una respuesta honesta. Conrado, no te guardo coraje, pero necesito que entiendas una cosa. La oferta que me haces ahorita, me la haces solo porque lo que yo sabía tiene valor. Ese valor existía hace 15 años. No existe hoy de repente porque el taller anda mal. Conrado abrió la boca y la cerró. Tengo un buen jale, un sueldo que nunca gané, el seguro de gastos médicos para mi mujer, un contrato de planta. Lo que me ofreces es el 50% de un problema que no me toca a mí resolver. Eladio. No es amargura, chavo, es evaluación. Y mi evaluación es que no tiene sentido para mí. Hizo una pequeña pausa. Si quieres una recomendación de un mecánico con experiencia que pueda ayudar al taller, tengo 1 o 2 nombres. Eso, de buena voluntad. Conrado se quedó callado unos segundos. Luego dio las gracias. Sí, preguntó cuáles eran los nombres, y se llevó los 2 contactos que Eladio le pasó. Salió por el mismo pasillo por el que entró, despacio, con los hombros un poco más pesados de cómo llegó, y al mismo tiempo, tal vez, con un tipo de ligereza específica. La ligereza de quien dijo lo que tenía que decir y oyó una respuesta directa, sin saña, que era exactamente el tipo de respuesta que la situación merecía. Cuando Goyo, que había visto la plática de lejos sin oír las palabras, preguntó después qué había pasado, Eladio respondió con una frase. Era el dueño del taller donde trabajaba. Y ya se fue. Goyo no preguntó más. Había aprendido de las semanas pasadas que cuando Eladio decía que algo estaba resuelto, estaba resuelto. La junta con el profe Valente en el Instituto Técnico fue un miércoles por la tarde en un salón chiquito con olor a café y una planta en la ventana. Había otras 2 personas además del profe Valente. La directora pedagógica de la sede, una señora llamada Doña Rosaura, y un técnico administrativo que anotaba todo con una pluma verde. La plática duró 2 horas y media y fue una de las más largas que Eladio tuvo sobre el trabajo fuera de un taller. El profe Valente tenía claro lo que quería y honestidad sobre los límites institucionales. No había lana para contratar a alguien como visitante técnico pagado en ese semestre, pero había una apertura nueva que la dirección había creado hace poco para profesionales de reconocida experiencia en áreas técnicas que permitía la colaboración sin exigencia de título universitario. La paga sería modesta al principio, complementaria. No alcanzaba para ser el empleo principal de nadie. Eladio dijo que entendía. Doña Rosaura, que se había quedado callada la mayor parte de la junta, hizo la pregunta que los otros 2 no habían hecho. Don Eladio, ¿por qué quiere hacerlo? Él lo pensó antes de responder, porque la respuesta de verdad no era sencilla. Porque cuando yo empecé a trabajar, hubo un maestro viejo que me enseñó las cosas que ninguna escuela enseñaba. No porque fuera su obligación, porque pensó que había algo en mí que valía la pena ser enseñado.
Llevo 42 años cargando eso conmigo. Parece que llegó la hora de devolverlo. Doña Rosaura anotó algo. Ni Eladio ni el técnico de la pluma verde alcanzaron a ver qué era, pero el modo en que bajó la pluma y cerró el cuaderno después dijo que la decisión estaba tomada antes de que acabara la junta. Quedaron para el mes siguiente, cuando el calendario del semestre abriera un espacio para las clases avanzadas. Eladio volvió a la empresa de transportes al final de esa tarde con otra responsabilidad en el horizonte, una que no le pesaba, que lo llenaba de un modo al que tardó tiempo en ponerle el nombre correcto: propósito. Cuando llegó a casa y se lo contó a Esperanza, ella se quedó callada un buen rato. Luego dijo: «Vas a ser profesor». «Más o menos». «No, Eladio, vas a ser profesor». Hizo una pausa. «Ese maestro viejo que te enseñó, ¿sabes cómo se llamaba?» «El maestro Pedro. Murió hace como 12 años. Y nunca se te olvidó lo que te enseñó». Eladio no respondió de inmediato. Se quedó mirando la taza de café que estaba en la mesa frente a él, ya fría, sin hacerle caso. «Nunca se me olvidó. Entonces, ya sabes lo que vas a hacer». Era cierto, lo sabía. La primera clase fue un martes por la mañana, en un salón técnico del instituto con bancos de metal, herramientas colgadas en la pared y un pizarrón blanco que alguien había limpiado el día anterior, dejando marcas de plumón azul que no se quitaban del todo. 17 alumnos, todos de menos de 22 años, la mayoría con el overol nuevecito de quien todavía no descubre que el overol se vuelve cómodo después de unas semanas de uso real. Eladio llegó 10 minutos antes. Apoyó su caja de herramientas en uno de los bancos y se quedó de pie frente a la clase, observando a los alumnos llegar, sin decir nada todavía. Había en ellos la expresión específica de quien no sabe exactamente qué esperar y por eso se queda en un punto medio entre la atención y la indiferencia. Eladio reconoció la expresión porque él mismo la tuvo décadas atrás, sentado al otro lado de un banco, mirando al maestro Pedro con la curiosidad mezclada con el escepticismo de quien todavía no sabe que está por aprender algo que va a cargar toda la vida. Empezó sin presentaciones formales. Abrió la caja de herramientas, sacó un viejo multímetro, una pinza y un desarmador de cruz número 2. Los puso los tres sobre el banco de enfrente y se quedó mirándolos. ¿Alguien sabe decirme cuál de estas 3 herramientas es la más importante para un mecánico? Silencio. Luego una mano. El multímetro, jefe. ¿Por qué? Porque mide voltaje, corriente, resistencia. Da el diagnóstico eléctrico. Correcto. ¿Alguien más? Otra mano. La pinza. Porque la usas para todo. También es correcto. Eladio hizo una pausa. La respuesta que yo esperaba y que nadie va a dar es que ninguna de las 3 es la más importante. La herramienta más importante en un mecánico no está sobre este banco. Silencio. Es el saber escuchar. Se golpeó ligeramente el lado de la cabeza con 2 dedos. No de oído, de atención. La capacidad de estar presente en lo que se está haciendo, de escuchar el motor antes de conectar el escáner, de sentir qué hay de distinto antes de buscar el código de error. Eso no se compra. No hay una app para eso. Se desarrolla con el tiempo y con la atención. Y eso es lo que van a aprender aquí. La clase cambió de posición de un modo sutil pero perceptible. No todos, pero la mayoría. El escepticismo no se había ido, pero se había movido un poco para dejar espacio a otra cosa. Las clases del primer mes fueron introductorias. Eladio no faltaba al respeto a lo que los alumnos ya habían aprendido con el plan formal. Construía sobre eso. Cuando el tema era el sistema de enfriamiento, no recomendaba ignorar el manual. Mostraba dónde el manual se quedaba corto y dónde no, y cómo llenar el resto con la observación. Cuando el tema era la electricidad, no quitaba el multímetro. Enseñaba a usar el multímetro sabiendo qué buscar antes de conectarlo. Había un alumno que Eladio notó desde la primera clase, no porque destacara técnicamente, todavía no, sino por un modo específico de escuchar. Valentín Perea, 17 años, hijo de mecánico, sentado siempre del lado derecho del segundo banco, con un cuaderno de espiral negro donde anotaba todo con una letra chiquita y organizada. No era el más rápido en las prácticas, no era el que hacía más preguntas, era el que escuchaba de un modo que Eladio reconoció como la base de todo lo que un buen mecánico tenía que desarrollar. Escucha sin prisa, sin conclusiones adelantadas.
A la cuarta semana de clase, Valentín se quedó después de que los otros se habían ido. Tenía una duda sobre el diagnóstico del sistema de alimentación que había anotado, pero no preguntó durante la clase. Eladio se sentó en el banco con él y pasó unos 20 minutos explicando no solo la respuesta técnica, sino el razonamiento que llevaba a ella. Valentín anotaba todo. Cuando terminaron, cerró el cuaderno con un cuidado que Eladio notó. ¿Tu papá es mecánico? Pues lo era. Se quedó sin jale hace unos meses. Valentín hizo una pequeña pausa. Por la edad. La frase se quedó en el aire con el peso que tenía. Eladio no fingió que no oyó. ¿Cuántos años tiene? 58. Y antes de quedarse sin jale, ¿dónde trabajaba? En una empresa de camiones escolares. Estuvo 12 años. Dijeron que tenían que modernizar la flota y que necesitaban gente más actualizada técnicamente. Valentín lo dijo sin amargura visible, con el modo de quien ya lo procesó lo suficiente para no herirse cada vez que lo cuenta. Anda mal, no es de salud, es de la cabeza, ¿sabe? Se la pasa mucho en la casa, no habla mucho. Mi mamá es la que está sacando la casa adelante ahorita. Eladio se quedó callado un instante. La historia era distinta en los detalles e idéntica en lo esencial. ¿Cómo se llama? Armando. Armando Perea. ¿Me puedes dar su contacto? Valentín miró a Eladio con una cara que mezclaba sorpresa con una esperanza cautelosa. El tipo de esperanza de quien aprendió a no esperar mucho para no caerse de una altura que duele. ¿Para qué, jefe? Porque puede ser que tenga algo que platicar con él. Eladio había hablado con Armando Quintero 2 semanas antes sobre la posibilidad de crear un puesto de asistente en el taller de la empresa de transportes. No había urgencia. Había una necesidad real que él había identificado en los procesos. Conforme el taller crecía en eficiencia, había más demanda de revisiones preventivas de la que los 3 mecánicos alcanzaban a absorber sin perder calidad en el jale correctivo. Un asistente con experiencia, alguien que conociera los motores por la práctica y no necesitara una curva de aprendizaje larga, resolvería el problema. Armando Quintero escuchó y dijo que tenía sentido, que le llevara una recomendación cuando la tuviera. Valentín le pasó el número de su papá con una seriedad que lo hacía ver más grande. Eladio llamó al Armando Perea esa misma tarde. La llamada fue corta. Armando era de pocas palabras al teléfono, con la economía de palabras de quien ya oyó muchas cosas que no se confirmaron. Eladio fue directo al grano. Tenía un puesto que platicar, quería hablar en persona, podía ser mañana. Armando dijo que sí. No había entusiasmo en la voz. Había tal vez una cautela específica de quien abre una puerta solo lo suficiente para ver quién está del otro lado antes de decidir si la abre completa. El encuentro fue en el comedor de la empresa, al día siguiente a la hora de la comida. Armando tenía ese tipo de presencia que Eladio vio en su propio reflejo en los primeros días después del despido. Hombros un poco encogidos, como si el cuerpo hubiera aprendido a ocupar menos espacio del que le tocaba. Apretón de manos firme. La mano de un mecánico no se pierde con el desempleo, pero los ojos con esa ausencia específica de quien está presente físicamente, pero se ha pasado meses preguntándose si todavía pertenece a algún lugar. Eladio no hizo ceremonias. Explicó el puesto, el sueldo, las condiciones, lo que se iba a pedir. Armando escuchó en silencio, con la espalda derecha pero sin rigidez, como si la noticia llegara más despacio que las palabras que la cargaban. ¿Por qué lo está haciendo?, preguntó Armando cuando Eladio terminó. No era desconfianza, era la pregunta legítima de quien quiere entender antes de creer. Porque necesitamos a alguien con experiencia real de flota. Usted tiene 12 años en una empresa de camiones. Eso cuenta. Eladio hizo una pausa. Y porque conozco la historia de su hijo, y reconozco su historia en la mía. Armando se quedó callado un tiempo considerable. Luego, con una voz que había recuperado un nivel de firmeza que tal vez no traía cuando llegó. ¿Cuándo empiezo? La semana que entra, si don Armando confirma hoy. Le puedo marcar ahorita mismo frente a usted si quiere. Armando hizo un gesto que no era ni sí ni no. Era el gesto de quien se está permitiendo creer, con cuidado, que algo real está pasando. Eladio llamó a Armando Quintero ahí mismo. Armando confirmó. El puesto estaba creado. Cuando Valentín lo supo en la siguiente clase, no hizo ningún gesto dramático.
Se quedó mirando el cuaderno de espiral negro unos segundos, luego levantó los ojos hacia Eladio con una cara que no tenía palabras adecuadas. No eran lágrimas, era algo antes de las lágrimas más profundo. La emoción de quien vio a alguien que amaba ser levantado después de mucho tiempo agachado. «Gracias, jefe», dijo bajito. «No hace falta el gracias, chavo. Aprende bien, eso es lo que cuenta». Armando empezó la semana siguiente. El primer día fue lo que Eladio esperaba, silencioso, observador, cauteloso en la medida justa. Goyo lo recibió con la naturalidad que había aprendido de las semanas de convivencia con Eladio, sin fanfarrias, sin condescendencia, simplemente mostrando cómo funcionaban las cosas y dejando que el otro encontrara su ritmo. En 3 días, Armando ya había dejado de ser el nuevo y empezado a ser parte del flujo. Al final del primer mes de Armando en la empresa de transportes, Eladio llegó a casa una tarde y encontró a Esperanza en la cocina con un modo de ser distinto, no agitada, sino animada de un modo contenido que él ya conocía en 40 años. El modo de quien tiene una buena noticia y espera el momento correcto para soltarla. Llamó a Alejandra. ¿Pasó algo? Pasó, sí. Le ofrecieron jale de planta, en la administración de la empresa de eventos donde hacía las chambitas. Contratada, con todas las de la ley. Eladio se quedó parado en la puerta de la cocina un instante. No dijo nada de inmediato. Dejó que la noticia se asentara, con la tranquilidad de quien no se acostumbró a recibir buenas noticias de modo excesivamente ruidoso porque sabe que merecen ser recibidas con atención. ¿Es buen sueldo? Mejor que las chambitas. No es mucho, pero es fijo. Y tiene las prestaciones. ¿Está contenta? Esperanza sonrió del modo en que sonreía, solo cuando la respuesta era obvia y la pregunta había sido gentil. Lo está. Estaba llorando cuando llamó. Eladio caminó hasta el fregadero. Se lavó las manos por pura costumbre. Se las secó despacio. Pensó en su hija en la parte de atrás de la casa con los 2 pequeños, la mirada cargada que trajo por meses, el esfuerzo silencioso de no ser una carga cuando todo en su situación pedía que lo fuera. No había una conexión directa entre su empleo en la empresa de transportes y el empleo de ella en la empresa de eventos. Eran caminos distintos que se habían abierto al mismo tiempo, por motivos separados. Pero había una causalidad indirecta que él sentía. Cuando un pilar de una casa se estabiliza, los otros pilares tienen más espacio para estabilizarse también. ¿Cenas ya?, preguntó Esperanza. En 15 minutos. Salió al porche, se sentó en su silla de siempre. Miró la calle de Guadalajara que era distinta a como era hace 3 meses. No la calle en sí, él. La misma banqueta, los mismos postes, la misma casa de enfrente con la misma tele. Pero el hombre sentado en el porche era el mismo que salió por la puerta del taller Ledesma con una caja de 20 kilos y la pregunta en el aire de si todavía pertenecía a algún lugar. Pertenecía, y más que eso, había descubierto que pertenecer a un lugar no se trataba del trabajo que tenías en él. Se trataba de lo que construías mientras estabas ahí, y para quién. Las clases en el instituto seguían. El convenio entre la empresa de transportes y la carrera técnica había sido formalizado por Armando Quintero y la directora doña Rosaura en una junta donde Eladio participó como el puente entre los 2 mundos. Los alumnos de la carrera harían prácticas supervisadas en el taller de la empresa y las clases prácticas de Eladio usarían los vehículos reales de la flota como material didáctico. Era una solución elegante para 2 problemas que existían en paralelo sin verse. La carrera que necesitaba un ambiente real de aprendizaje y el taller que necesitaba manos nuevas bajo una supervisión capaz sin tener la lana para contratar a todos de golpe. La clase de Eladio había cambiado con las semanas, no de modo revolucionario, de modo gradual, en la dirección correcta. Había más preguntas ahora que el primer día. Había alumnos que llegaban con observaciones que habían hecho en los carros de sus papás o de los vecinos queriendo entender qué habían visto. Había en algunos de ellos esa chispa específica que Eladio sabía reconocer, porque la reconoció en él mismo cuando tenía 18 años. La chispa de quien descubrió que es bueno en algo y quiere ser todavía mejor. Valentín era el que más había avanzado, no el más rápido técnicamente, sino el más constante, y la constancia, Eladio lo sabía, era lo que separaba a los mecánicos buenos de los mecánicos excelentes a largo plazo.
En el cuaderno de espiral negro había ahora registros de observaciones que el mismo Eladio hallaba precisas. El tipo de anotación de quien no solo está copiando lo que dice el profe, sino que lo está procesando y construyendo sobre eso. Un viernes por la tarde, después de que los otros alumnos se habían ido, Valentín se quedó ayudando a Eladio a guardar las herramientas de demostración. Era un silencio cómodo, el silencio de dos mecánicos que trabajan juntos y no necesitan plática para entenderse. ¿Usted va a seguir dando clases después de que acabe este grupo, jefe?, preguntó Valentín sin mirar mientras acomodaba un juego de llaves. Es la idea, chavo. He estado pensando en entrar a la universidad, a ingeniería mecánica. La voz de Valentín no tenía la declaración triunfal de quien dice algo grande. Tenía la timidez real de quien dijo algo grande en voz alta por primera vez y todavía no sabe cómo suena. No sé si se pueda. Apliqué para la beca el año pasado y no me la dieron. Hay otros caminos, Valentín. Sí, pero todos necesitan lana que no tenemos. Eladio no respondió de inmediato. Guardó la última llave, cerró la caja y se quedó mirando el cuaderno de espiral negro que estaba en el banco de Valentín. Déjame ese cuaderno hasta el lunes. Valentín frunció un poco el ceño, pero se lo entregó sin preguntar para qué. Ese fin de semana, Eladio leyó las anotaciones de Valentín con la misma atención con que leía un motor. Lo que encontró confirmó lo que había sentido en las clases. Había ahí un pensamiento técnico que necesitaba una estructura académica para llegar a donde solo no llegaría. El muchacho sabía ver, tenía que aprender a formalizar lo que veía. Eladio escribió una carta, no para una institución específica todavía, para él mismo primero, organizando el argumento. Y luego, con el argumento organizado, fue a platicar con Armando Quintero. La plática con Armando fue un lunes por la mañana, antes de que empezara el turno de verdad, cuando la bodega estaba todavía en ese estado medio entre la noche y el día de jale. Luces prendidas, café en la máquina, un par de mecánicos llegando por la parte de atrás, pero todavía sin el ruido lleno que vendría en las horas siguientes. Eladio había pedido 15 minutos. Armando dijo que tenía toda la mañana. Eran distintos, estos dos hombres, de un modo que tal vez los hacía complementarios en medidas que ninguno de los dos calculó cuando se vieron por primera vez en un paradero de emergencia a la orilla de una sierra. Armando era el tipo que piensa en la estructura, visión de negocio, escala, eficiencia de sistema. Eladio era el tipo que piensa en el cimiento, lo que está debajo de todo, lo que sostiene antes de que la estructura se levante. En las semanas pasadas, esa diferencia había producido una dinámica de trabajo que ambos reconocían como buena, aunque no le pusieran nombre. Eladio puso el cuaderno de Valentín sobre la mesa entre los dos y resumió lo que había observado en las semanas de clase. El perfil técnico del alumno, la constancia de las anotaciones, el tipo de razonamiento demostrado y el obstáculo concreto que estaba entre ese potencial y el siguiente nivel de desarrollo. Facultad de Ingeniería Mecánica. Beca no garantizada. Familia sin margen de lana. Armando escuchó sin interrumpir. Hojeó parte del cuaderno. Se quedó callado unos segundos. ¿El muchacho es tan bueno como usted dice? No estoy diciendo que esté listo. Estoy diciendo que tiene lo que nos enseña, el modo de pensar. Lo demás la universidad se lo enseña si él va. ¿Y el papá? ¿Cómo va? Mejor de lo que yo esperaba en la primera semana. Armando es meticuloso. Tiene orgullo por el jale, respeta el proceso. Goyo dice que es fácil trabajar con él. Armando se quedó mirando el cuaderno de Valentín otro instante. Luego miró a Eladio con la cara de quien llegó a una conclusión a la que ya estaba llegando antes de que empezara la plática, pero quería oír todo el argumento antes de confirmarla. ¿Qué me está pidiendo exactamente? Una beca para Valentín en la carrera de Ingeniería Mecánica. No tiene que ser la más cara de la ciudad. Tiene que ser real y tiene que tener continuidad garantizada mientras él mantenga el promedio. ¿Y a cambio? Nada a cambio. Pero si quiere una justificación de negocio, en 4 años usted va a tener un ingeniero mecánico formado dentro de su operación con 4 años de prácticas supervisadas en su taller, que conoce su flota mejor que cualquier recién egresado del mercado y que va a ir a la universidad motivado de un modo que no existe en quien va por obligación o por falta de opciones. Armando se quedó callado un tiempo que Eladio no llenó. Había aprendido en las semanas pasadas
que el silencio de Armando era parte del razonamiento, no el final de él. ¿Esto tiene algo que ver con el motivo por el que me pidió estos 15 minutos? Tiene todo que ver. ¿Y hay algo más en esta plática que no haya dicho todavía? Eladio dudó un momento, no por falta de palabras, sino porque lo que iba a decir era algo que había pensado mucho y que tenía que ser dicho con precisión. Cuando el maestro Pedro me enseñó las cosas que me hicieron lo que soy, no tenía nada que ganar. Yo era un chavo de 18 años que no sabía nada y que probablemente no iba a ser referente de nada. Enseñó porque pensó que era lo que se hacía cuando sabías algo que el otro tenía que aprender. Eladio hizo una pausa corta. Yo tengo 65 años y no sé cuánto tiempo más de jale tenga por delante. Lo que Valentín pueda llegar a ser va a durar mucho más de lo que yo todavía pueda hacer. Me parece razón suficiente. Armando se le quedó mirando un tiempo que podía ser evaluación, podía ser respeto. Probablemente eran las dos cosas mezcladas. Es usted un hombre incómodo, Eladio. ¿Incómodo cómo? En el modo en que hace que uno deje de pensar solo en números y se ponga a pensar en cosas que tienen más bulto. Abrió un cajón, sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Voy a checar las universidades de la ciudad con la carrera de ingeniería mecánica. Veo lo de una beca o un convenio de empresa, lo que sea más factible. Si el muchacho pasa el examen de admisión, la empresa cubre lo que falte. Eladio no dijo nada. No había nada que decir que no hiciera menos lo que se había dicho. Y una cosa, siguió Armando todavía escribiendo. Necesito que vaya a la oficina central en México la semana que entra. Hay una plática que quiero tener con usted en persona. ¿Sobre qué? Sobre el futuro de la sede de Guadalajara y sobre su lugar en él. Eladio volvió al taller con esa frase resonando de un modo que no era ansiedad. Era el tipo de anticipación que se siente cuando uno reconoce que algo se está moviendo en una dirección importante, pero todavía no tiene el contorno completo. Siguió el día como siempre. Revisión de flota, junta corta con Goyo sobre el programa de preventiva de la semana, una plática con Chucho del Paraíso, que había llamado para recomendar a un mecánico que conocía para una vacante que no existía, pero que Eladio registró por si acaso después. El jale normal de un hombre que había construido una rutina nueva y que ya no se imaginaba la mañana sin ella. En la casa, de noche, le dijo a Esperanza que iba a ir a México la semana siguiente. Ella preguntó si era algo bueno. Él dijo que creía que sí, pero que todavía no sabía los detalles. Ella dijo que iba a pedir por eso, que era la respuesta de Esperanza para cualquier cosa buena que necesitara un empujoncito de lo invisible. El viaje a México fue en autobús, uno de los autobuses de la flota de transportes Quintero, lo que produjo el efecto un poco irónico de Eladio monitoreando el motor del vehículo que lo cargaba durante todo el trayecto, cosa que hizo de modo automático y sin poder parar aunque lo intentara. Las viejas costumbres no son malas costumbres. La oficina central de transportes Quintero estaba en un piso de una torre corporativa en la zona de Santa Fe, con vista a un periférico atascado y una recepción que no era de lujo, pero era eficiente con esa eficiencia específica de empresa que creció sin perderse en el camino. Armando recibió a Eladio en la sala de juntas con otras dos personas que Eladio no conocía, un hombre llamado Sergio, director financiero, y una señora llamada Carmela, socia minoritaria que había seguido el crecimiento de la empresa desde los primeros años. Eladio se sentó. Reconoció el tono de la junta antes de que se dijera una palabra. Era el tono de quien tiene algo concreto que proponer y se preparó para la plática. Armando habló unos 10 minutos antes de llegar al punto. Habló de los números de la sede de Guadalajara en los últimos meses, la mejora en eficiencia, la reducción de costos de mantenimiento, el diagnóstico del autobús nuevo que había evitado un gasto de más de 300,000 pesos, el convenio con el Instituto Técnico que había creado un canal de formación que ninguna otra sede de la empresa tenía. Habló como quien construye un argumento, no como quien hace un cumplido. Luego se quedó callado un instante y dijo: Eladio, queremos ofrecerle una participación societaria en la empresa. El 5% de Transportes Quintero, sede Guadalajara, por méritos, sin pago de entrada. El silencio que siguió duró unos segundos. Eladio se quedó con los ojos en Armando, luego en Sergio, luego en Carmela. Ninguno de los tres tenía cara de haber dicho algo extraordinario. Tenían cara de haber dicho algo que creían obvio y que querían que él recibiera sin tanto drama.
5%, repitió Eladio. No como duda, como quien está dejando que el tamaño de la cosa se asiente de verdad. 5%, con todos los derechos de contrato que eso trae. Usted va a seguir con el puesto de supervisor, pero va a sumar la perspectiva de socio a la mesa cuando se platiquen las decisiones de la sede. Armando cruzó los brazos sobre la mesa. Usted tiene 42 años de conocimiento que hicieron que esta sede cambiara de nivel en 3 meses. Eso tiene un valor que no cabe en un sueldo de supervisor. Eladio se quedó callado un tiempo más largo del que los tres al otro lado de la mesa esperaban. No era duda sobre la respuesta. Era la necesidad de procesar la grandeza de lo que estaba en la mesa. Él había entrado a esa sala como el hijo de un tornero mecánico de Guadalajara que se pasó toda la vida trabajando para otros con el orgullo callado de quien sabe que hace bien lo que hace. La oferta en la mesa no era solo lana o posición, era el reconocimiento formal, en contrato, de que el conocimiento que acumuló por décadas tenía el peso de un patrimonio. «Tengo una condición», dijo finalmente. Armando asintió con la cabeza, sin sorpresa. Sergio tomó la pluma. Carmela inclinó un poco el cuerpo hacia adelante. «Valentín Perea recibe la beca total para la carrera de ingeniería mecánica, no parcial, total. Y su padre, Armando, queda contratado de planta con estabilidad en el taller. Esas dos cosas tienen que estar en el contrato». Sergio miró a Armando. Armando miró a Carmela. Carmela miró a Eladio con cara de estar viendo algo que no esperaba ver en esa sala. «¿Usted negoció su participación societaria por la beca de un alumno y por la estabilidad de su padre?», dijo Carmela, no como crítica, como quien quiere confirmar que oyó bien. «Negocié como condición. La participación la acepto igual». Eladio hizo una pausa. «Pero las dos cosas tienen que ir juntas. La una sin la otra no tiene sentido para mí». Armando se le quedó mirando unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa chica, no de satisfacción propia, sino del tipo que aparece cuando alguien confirma una teoría que tenías sobre quién era. «Sergio, puedes meterlo en el borrador. El regreso de México fue en el mismo autobús, con el mismo motor que monitorear, con el mismo paisaje del Bajío que cedía paso al paisaje jalisciense conforme pasaban las horas». Eladio se quedó en la poltrona con la cabeza recargada y los ojos en un punto medio entre la ventana y sus propios pensamientos. 5%. No era mucho en términos absolutos de empresa. Era enorme en términos de lo que representaba para un hombre que recibió un sobre amarillo 6 meses atrás. Había algo, sin embargo, que era más grande que el 5%. Era la condición que puso y que fue aceptada. Valentín iba a ir a la universidad. Armando se iba a quedar en el jale. Esas dos cosas no le habían costado nada a Eladio en términos financieros, pero le habían costado lo más difícil de poner en cualquier negociación, la disposición de decir que lo que más le importaba no era lo que estaba en oferta para él. Cuando el autobús entró a Guadalajara ya era tarde. La ciudad tenía esas luces de la hora antes de la medianoche, no tan viva como a noche plena, no tan callada como a madrugada. Eladio se bajó en la central, pidió un taxi, el primer taxi que pedía en meses, porque Esperanza había insistido en que la hora lo justificaba, y se quedó el trayecto a casa mirando la ciudad por las ventanas. Era la misma ciudad de siempre, la misma ciudad donde trabajó 15 años en un taller que lo despachó, la misma ciudad donde cargó una caja de 20 kilos por la banqueta sin que nadie lo notara, la misma ciudad donde don Pancho tocó a la puerta con un chillido en el carro y donde Lupita hizo un dibujo con 8 rayos de sol. Era la misma ciudad y era completamente distinta, porque la persona que miraba por esa ventana era completamente distinta. No más ligera, más entera, con ese tipo de solidez que no viene de no haberse tropezado nunca, sino de haberse tropezado y haber descubierto que se sabe levantar. Llegó a casa después de la medianoche. Esperanza había dejado la luz del porche prendida, cosa que hacía siempre cuando él llegaba tarde, y había un plato con comida tapado con un trapo en la mesa de la cocina, cosa que hacía siempre también, aunque él dijera que no hacía falta. Comió despacio, solo en la cocina callada, y cuando terminó fue al cuarto, se sentó en la orilla de la cama y se quedó en silencio un instante. Esperanza abrió los ojos en la oscuridad. «¿Cómo te fue? ¿Bien?» Hizo una pausa. «Me ofrecieron la sociedad». Ella se quedó callada un momento. Luego, «¿Aceptaste?»
Acepté, con una condición. ¿Qué condición? Mañana platico todo bien. Se acostó, se quedó mirando el techo. Duérmete. Ella obedeció, pero antes de cerrar los ojos otra vez, puso su mano sobre la de él en la cama. No un gesto de pregunta, no un gesto de espera. El gesto de quien está presente, entera, sin necesitar nada más que eso. Eladio se quedó acostado un tiempo mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de Esperanza, hacerse más calma, escuchando la ciudad afuera que bajaba de volumen. Pensó en el maestro Pedro. Pensó en el chavo de 18 años que fue, lleno de arrogancia de joven y escucha todavía no desarrollada. Sentado en un banco con una duda y un viejo que tuvo la paciencia de responder. Pensó en el sobre amarillo. Pensó en el paradero de emergencia en la sierra. Pensó en el cuaderno de espiral negro de Valentín. Cerró los ojos con el pensamiento que siempre llegaba en esas horas entre el día que se acabó y el sueño que venía. Que la vida no pide ser entendida por completo, solo ser vivida con atención, y que la atención era en el fondo lo mismo que el saber escuchar, la herramienta más importante que existía. El contrato se firmó un jueves por la tarde en una sala de juntas de la sede de Guadalajara que había sido preparada para la ocasión con una seriedad discreta. Sillas alineadas, mesa limpia, 2 plumas nuevas en un portalápices que Eladio nunca había visto antes de ese día. Nada excesivo, lo necesario para marcar que lo que estaba pasando ahí era distinto a las tardes normales de jale. Armando Quintero había llegado de México para firmar en persona. Sergio, el director financiero, había mandado el borrador antes para que Eladio lo revisara, cosa que Eladio hizo con un cuidado que sorprendió al mismo Sergio, quien comentó por teléfono que la mayoría de la gente firma sin leer. Eladio respondió que la mayoría de la gente firma sin entender lo que está firmando, que era distinto, y que 42 años de motores le habían enseñado que una cosa que no entiendes de lo que estás haciendo siempre crea broncas después. El borrador estaba correcto. Las condiciones estaban todas ahí. El 5% de participación, la contratación de Armando Perea como asistente de taller con estabilidad y la beca total para Valentín Perea en la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Guadalajara, donde había una convocatoria abierta para el semestre que entraba. La empresa cubriría inscripción, materiales de estudio básicos y una beca mensual durante los 4 años de carrera, condicionada a un rendimiento académico mínimo de aprobación en todas las materias. Valentín había sido avisado 2 días antes, no por Armando o por la empresa, por Eladio directo, una tarde después de la clase. Fue una plática corta porque Valentín se quedó callado un tiempo largo después de oír, y Eladio entendió que el silencio era de los que no necesitaban ser llenados. Cuando Valentín finalmente dijo algo, fue solo una frase. ¿Mi papá ya sabe? Todavía no. Quería que tú lo supieras primero. Valentín asintió con la cabeza. Luego miró el cuaderno de espiral negro que estaba en el banco frente a él y lo cerró despacio, con el cuidado de siempre. ¿Por qué lo hizo, jefe?, dijo después de un momento. Usted ni me conocía cuando empezó aquí. Te conocí. Eladio se le quedó mirando. Te conocí el primer día de clase por el modo en que escuchabas, y lo confirmé en las semanas que siguieron. Hizo una pausa. Hay un maestro viejo que me enseñó lo esencial de lo que sé. No pidió nada a cambio, solo pidió que yo enseñara cuando llegara el momento. Ya llegó. Valentín se quedó callado otra vez. Cuando levantó los ojos, había en ellos algo que ya no era la cautela de no esperar mucho. Era esperanza, real y presente, sin protecciones. En la tarde de la firma, la familia estaba reunida en la sala de Eladio, no porque alguien hubiera planeado una ceremonia, porque Esperanza llamó a Alejandra la mañana misma diciendo que su papá tenía una cosa importante que contar, y Alejandra llegó con los niños antes de la comida, y los nietos se quedaron corriendo en el patio toda la tarde, mientras los adultos tomaban café en la mesa grande que solo se usaba en las ocasiones especiales. Eladio llegó a casa como a las 5, con los papeles firmados en la carpeta que usaba para los trámites y con cara de quien carga algo que pesa bien, que es distinto a algo que pesa mal. Entró por la puerta y encontró a todos ahí. Esperanza en la cocina terminando la cena empezada antes de lo normal, Alejandra en la sala con los 2 pequeños dormidos en el sillón juntos, como hacían cuando la tarde había sido larga. Armando sentado en el porche,
porque fue invitado por Esperanza con la generosidad de quien entiende que algunas celebraciones pertenecen a más gente que la familia inmediata, y Valentín al lado de su padre, en el silencio específico de quien sabe lo que está por pasar y está guardando ese silencio como un regalo para el otro. Eladio apoyó la carpeta en la mesa de la sala. Se quedó de pie un instante mirando a toda esa gente. Su mujer con las manos limpias del jale de la cocina apoyadas en el marco de la puerta. Su hija que se había despertado con el ruido de la entrada y estaba ahora con los ojos entrecerrados de quien no quiere perderse nada. Armando que estaba de pie con la postura de quien no sabía exactamente qué estaba haciendo ahí, pero que dijo que sí a la invitación, porque Valentín se lo pidió con una mirada que no dejaba margen al no. «Firmé el contrato hoy», dijo Eladio con la sencillez de quien no sabe hacer discurso si no lo intenta. «Soy socio de Transportes Quintero, 5%. Y Valentín va a entrar a la universidad a hacer ingeniería mecánica con beca de la empresa». El silencio que siguió duró menos de 2 segundos antes de que Esperanza soltara un sonido que no era exactamente llanto y no era exactamente risa. Era el sonido específico de quien sintió algo demasiado grande para una sola palabra. Fue hacia él, con los brazos abiertos, y se quedó ahí, con la cabeza recargada en el pecho de él, sin decir nada, lo cual era más que cualquier cosa que pudiera decir. Alejandra se levantó del sillón, despertó a los hijos sin querer, y fue a abrazar a su padre por el otro lado. Toñito, con la lucidez confundida de un niño que se despierta sin entender el contexto, pero entiende el ambiente, abrazó la pierna de su abuelo con la convicción de que lo que estaba pasando era bueno. Lupita, que se había despertado al lado, se quedó de pie en el sillón y dijo, con la voz todavía ronca del sueño: «Ahora mi abuelo es el mero jefe». Eladio la cargó del sillón en brazos con el movimiento natural de quien hizo ese gesto miles de veces. «Soy socio, princesa. Es distinto. Es mejor». «¿Por qué es mejor?» «Porque ahora puedo ayudar a más gente». Lupita lo pensó con la seriedad de 4 años que examina conceptos nuevos con más rigor que la mayoría de los adultos. Luego asintió con la cabeza, como quien aprueba. «Está bien». Del otro lado de la sala, Armando se había quedado quieto todo el tiempo. No se había movido desde el momento en que Eladio entró con la carpeta. Valentín estaba al lado de su padre y le había puesto una mano en el hombro en algún punto de los últimos minutos. Armando tenía los ojos húmedos, con la transparencia de quien no está acostumbrado a llorar y que por eso queda visiblemente expuesto cuando la emoción llega demasiado fuerte para el control de siempre. Eladio caminó hacia los dos después de bajar a Lupita al sillón. Se detuvo frente a Armando y se le quedó mirando un instante sin decir nada. Armando intentó decir algo y no pudo de entrada. Solo hizo ese gesto involuntario de quien aprieta los labios mientras encuentra las palabras. «No tenías por qué», dijo finalmente, con una voz que era más firme que los ojos. «Tenía, sí, y tú habrías hecho lo mismo». Armando se quedó callado un momento. Luego: «No sé si lo habría hecho. Yo sé que lo habrías hecho». Eladio hizo una pausa corta. «Porque eres mecánico de verdad, y un mecánico de verdad sabe que el motor que arreglas para el otro te arregla a ti mismo también». Fue una cosa que el mismo Eladio no planeó decir y que salió con la naturalidad de quien dice algo que siempre supo, pero nunca había formulado en palabras. Armando escuchó esas palabras y algo en él cambió de forma visible. No en los hombros esta vez, que ya no tenían la posición encogida de los primeros días en la empresa de transportes. Cambió en los ojos. Volvió ahí algo que se había ido meses atrás con el sobre del despido y que había tardado en encontrar el camino de regreso. La cena que siguió fue larga y ruidosa, con la confusión bonita de una mesa con niños demasiado despiertos para la hora y adultos que tienen algo bueno que festejar. Esperanza había hecho más de lo necesario, como siempre, con la generosidad de cocina de quien expresa cariño en forma de comida, y que no sabe hacer de otro modo aunque la receta pida cantidades para 4 y haya 8 personas en la mesa. Después de que Armando y Valentín se fueron y los niños se durmieron de plano, Eladio y Esperanza se quedaron en el porche con la costumbre de siempre. La noche estaba fresca, con ese fresco que no tenía temperatura de invierno ni de verano, pero que se quedaba exactamente donde el cuerpo quiere que se quede cuando está quieto. Las luces de la calle hacían esa semipenumbra familiar de banqueta de colonia
que Eladio había mirado cientos de veces desde la misma silla, siempre con un contexto distinto. «¿Cómo te sientes?», preguntó Esperanza, que no era una pregunta que hiciera siempre, y que por eso cuando la hacía tenía un peso distinto. Eladio se quedó callado un instante. Pensó en cómo responder con honestidad, que era el único modo en que sabía responder. Raro de explicar. No es euforia, no es alivio. Es más parecido a confirmación, como cuando desarmas un motor, encuentras la falla, haces el arreglo y lo prendes. No es una sorpresa que jale, es la confirmación de que jaló como sabías que iba a jalar, si hacías lo que se tenía que hacer. Esperanza se quedó en silencio, que era el tipo de silencio de quien oyó algo que tuvo sentido y no necesita añadir nada. «Ibas a hablar de eso hoy», dijo después de un rato. «¿De quién?». «Del maestro Pedro». Eladio la miró. A veces había en eso algo que todavía lo sorprendía después de décadas, la capacidad de ella de estar adelante de lo que él estaba pensando sin que él hubiera dicho nada. Estaba pensando en él, sí. ¿Estaría contento? Creo que sí. No por el contrato, por Valentín. También por Armando. También por Armando. Se quedaron callados un tiempo, los dos, mirando la calle con ese tipo de comodidad que existe solo entre personas que han pasado el tiempo suficiente juntas para no tener que llenar cada silencio con palabras. La ciudad hacía su ruido normal de fondo. Un motor lejano, voces de una tele en la casa de la izquierda, el perro de siempre que ladraba por principio. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dijo Eladio después de un rato. «Cuéntame, que la experiencia no envejece, que el conocimiento no se vuelve obsoleto». Hizo una pausa. «Y que el mundo que dice que eres demasiado viejo no está diciendo la verdad sobre ti. Está diciendo la verdad sobre el tamaño del campo de visión de quien está mirando». Esperanza se quedó con ese pensamiento un instante. Luego dijo, con la precisión que a veces tenía para las cosas fundamentales: «Siempre lo supiste, siempre lo supe, pero saberlo y creérselo de verdad allá adentro donde están las dudas son cosas distintas». «¿Y ahora te lo crees de verdad?». Eladio se quedó mirando la calle un momento. «Ahora me lo creo, pero todavía había algo que no se había terminado, algo que la firma del contrato había empezado a resolver, pero que todavía no llegaba al lugar correcto. Y ese algo iba a tocar a la puerta en las semanas siguientes de un modo que ninguno de los dos había previsto, pero que cuando llegó tuvo sentido del modo en que las cosas de verdad suelen hacer cuando llegan en el momento justo. La ceremonia de firma oficial, la que Armando Quintero llamó la formalización pública del contrato societario, pasó 18 meses después de esa mañana en que Eladio entró por última vez al taller Ledesma con una caja de herramientas y salió con ella de vuelta. 18 meses que habían sido, en la cuenta del tiempo que importa, mucho más largos de lo que parecían en el calendario. La empresa de transportes había crecido en ese tiempo. No de modo explosivo, de modo constante, que era el tipo de crecimiento que Armando siempre prefirió porque era el que se quedaba. La sede de Guadalajara pasó de 14 a 19 vehículos. El número de mecánicos creció de 3 a 6, de los cuales 2 eran exalumnos de Eladio en el instituto que hicieron las prácticas en el taller y fueron contratados al final. El convenio con la carrera técnica se había extendido por otros 2 semestres, con previsión de renovación permanente. Valentín había pasado el examen de admisión de la universidad en el segundo mes después de la firma informal del contrato. Entró con el puntaje mínimo por 3 puntos, cosa que la mayoría consideraría un margen apretado, pero que Eladio recibió con la tranquilidad de quien sabía que el puntaje reflejaba huecos de preparación escolar que la universidad iba a resolver, no la capacidad real del alumno. En el primer semestre, Valentín estuvo entre los 5 mejores de la clase en mecánica de fluidos y en termodinámica. El cuaderno de espiral negro fue cambiado por uno más grande, pero el cuidado con que lo cerraba al final de cada clase era el mismo. Armando Perea pasó los 18 meses en el taller, con una trayectoria que confirmó lo que Eladio vio desde el principio. No era el mecánico más rápido del equipo, era el más confiable. Las piezas que Armando tocaba no regresaban. Los servicios que él firmaba estaban completos. «Goyo»,
Que tenía ese tipo de orgullo técnico que tardaría en reconocer el mérito ajeno, dijo una tarde que Armando era el mecánico con quien más le gustaba trabajar en los jales de precisión. Era el cumplido más grande que Goyo podía hacer, y Armando lo recibió sin exageraciones, con la modestia de quien sabía que era cierto y no necesitaba anunciarlo. La ceremonia fue idea de Carmela, la socia de México. Dijo que no había nada de protocolo en eso, había un motivo. Cuando una empresa hace algo correcto por un motivo correcto, es bueno que la gente que trabaja ahí lo sepa. No como publicidad, como memoria institucional del tipo que define lo que una empresa elige ser. La sala de juntas de la sede de Guadalajara estaba distinta a esa tarde de la firma del mes pasado. Habían metido sillas extra, un poco de comida, y había gente de más lugares que solo la empresa. El profe Valente y doña Rosaura estaban ahí, representando al Instituto Técnico. Verónica Estrella de Telejalisco fue invitada, pero pidió que no fuera un evento mediático. Quería asistir como persona, no como periodista, cosa que Armando Quintero aceptó sin dudar. Tanaka mandó un mensaje desde México, leído en voz alta por Armando, que decía en un español preciso y formal que las historias como esa eran el motivo por el que creía que culturas distintas tenían más que aprender una de otra que competir. La familia estaba presente. Esperanza con el vestido azul que usaba en las ocasiones que importaban. Alejandra, que ya estaba de planta en la empresa de eventos desde hacía 6 meses y que tenía en los ojos ahora una firmeza que el desempleo le nubló por mucho tiempo. Toñito, que ya había crecido lo suficiente en esos meses para entender que su abuelo estaba haciendo algo que los adultos alrededor consideraban importante y que por eso se quedó con una seriedad de 8 años que le hacía aguantar la risa a Eladio cada vez que lo miraba. Lupita, que de algún modo convenció a su mamá de que el peinado de fiesta que traía ese día era el adecuado para cualquier ocasión que involucrara a su abuelo. Armando Perea estaba de saco, un saco que claramente no era de uso frecuente, con la marca de quien lo sacó de la funda hacía pocas horas, pero que cargaba con la exactitud de quien sabía que la ocasión pedía un esfuerzo. Valentín al lado, de camisa, con el cuaderno de espiral, el nuevo, más grande, en la mano porque venía directo de un estudio de grupo en la universidad y no tuvo dónde dejarlo. Armando Quintero habló unos 10 minutos antes de invitar a Eladio a decir algo. No había preparado un discurso. Había aprendido en esas semanas de socio que Eladio lo hacía mejor sin preparación que la mayoría con ella, y que las palabras que salían espontáneas en él eran más precisas que las que se ensayaban. Eladio se puso de pie frente a esa gente con el modo que tenía frente a cualquier jale importante, sin prisa, sin afectación, con la atención puesta entera en lo que estaba haciendo. «Voy a contar una historia rápida», dijo. «Cuando yo tenía 18 años entré a un taller sin saber casi nada. Había un maestro viejo llamado Maestro Pedro que pudo haberme ignorado, mandarme a barrer el piso y quedarse callado, que era lo que la mayoría hacía con el aprendiz nuevo. En lugar de eso, dejó de hacer lo que estaba haciendo, vino a donde yo estaba y me enseñó cómo escuchar un motor antes de tocarlo. Se tardó como 20 minutos. Nunca se me olvidó». Hizo una pausa. Había silencio en la sala, el tipo de silencio de quien está escuchando de verdad. Hace 18 meses recibí un sobre amarillo que intentó decirme que yo era demasiado viejo para el mundo en el que trabajé toda la vida. Pasé unas semanas creyéndolo a medias en los momentos más flacos, luego dejé de hacerlo, no porque alguien me convenciera, porque mi nieta hizo un dibujo con su abuelo bajo un carro, sonriendo, con sus fierros en la mano, y entendí que el único que había decidido que yo tenía fecha de caducidad era quien no alcanzaba a verme bien. Lupita, que estaba en brazos de Esperanza, oyó la palabra nieta y miró alrededor con cara de estar confirmando si se hablaba de ella. Esperanza aguantó una sonrisa. «Hoy soy socio de esta empresa. Eso es bueno y lo recibo con el respeto que merece. Pero lo que yo cargo hoy no es la sociedad. Es a Valentín, que va a ir a la universidad, y es a Armando, que va a tener estabilidad, y son los alumnos del instituto que van a tener un taller real para aprender. Eso es lo que pasó aquí, no porque yo hiciera algo extraordinario. Porque un vecino tuvo un chillido en el carro, porque un autobús se paró a la orilla de un camino, y porque un empresario tuvo la generosidad de mirar lo que una persona sabe en lugar de cuántos años tiene». Miró a Armando Quintero,
que estaba con los brazos cruzados sobre el pecho en el modo de quien está intentando mantener una cara compuesta y no lo está logrando del todo. Gracias por ver, don Armando. Ese es el regalo más raro que existe. El aplauso que siguió fue genuino. No el aplauso de protocolo de quien golpea las manos, porque todos están golpeando las manos, sino el tipo que nace de un lugar específico en el pecho cuando se dijo algo real. Después, cuando la formalidad se dio a la informalidad de la comida y la plática, Valentín se acercó a Eladio con el cuaderno en la mano. Se quedó ahí un instante sin decir nada, como solía hacer cuando lo que tenía que decir era importante. ¿Le puedo pedir una cosa, jefe? Dime, chavo. Cuando empiece a dar clase al grupo nuevo del instituto el semestre que entra, ¿me puedo sentar ahí yo también? Los días que la universidad me dé chance. Eladio lo miró. Había ahí algo que no necesitaba de palabras largas. ¿Cómo no? Pero te vas a sentar de este lado del banco. Valentín frunció el ceño. ¿De este lado? Vas a ayudar a enseñar. No para hacerla de profe todavía, para hacer práctica de explicar. Quien no sabe explicar lo que sabe, no ha entendido del todo lo que sabe. Valentín se quedó con ese pensamiento un segundo. Luego abrió el cuaderno de espiral en la primera hoja blanca y anotó la frase, exactamente del modo en que el maestro Pedro la habría anotado, si hubiera usado cuaderno. La tarde fue larga, de esas que dan la sensación de haber sido más de un día. Cuando la gente se fue, Eladio y Esperanza se quedaron al último en la sala, acomodando las sillas en la posición original. Una costumbre de casa que ninguno de los dos mencionó, pero que ambos estaban haciendo por naturaleza. Armando Quintero los encontró así, empujando sillas, y se quedó en la puerta un segundo antes de entrar y agarrar una silla él también. Vas a tener un jale distinto de ahora en adelante, Eladio, dijo Armando mientras empujaba una silla. Como socio te voy a pedir que estés en las juntas trimestrales de estrategia, no para que cambies lo que haces, sino para que lo que tú sabes entre en la plática cuando se decida el rumbo. Entiendo, don Armando. Hay otra cosa. Armando dejó de empujar la silla. Estoy pensando en abrir una segunda sede en el Bajío, tal vez en 2 años. Si la abro, quiero que tú lleves el taller allá también, al menos al principio, para armar la cultura correcta. Eladio se quedó callado un instante. Pensó en 2 años, en lo mucho que las cosas cambiaron en 18 meses. Otros 2 años era tiempo suficiente para que Valentín tuviera 2 semestres de ingeniería sólida de base, para que Armando tuviera una estabilidad real construida, para que los alumnos del instituto de este grupo hubieran terminado la carrera y estuvieran en el mercado. Ya veremos cuando llegue el momento, jefe. Armando asintió y fue por otra silla. Esa noche, ya en la casa, con la quietud familiar después de que todos se fueron y la casa volvió a ser solo de ellos dos, Eladio se sentó en el porche con Esperanza al lado y se quedó mirando el cielo de Guadalajara. Había estrellas, no tantas como en el campo abierto, pero las suficientes para que el cielo tuviera bulto, no fuera el negro liso de noche de ciudad grande. Era el tipo de cielo que lo hacía pensar sin una meta específica, el tipo de pensamiento de quien no está buscando una respuesta, sino dejando que las cosas se acomoden solas. ¿Estás bien?, preguntó Esperanza. Estoy bien. ¿De veras? De veras. Hizo una pausa. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Cuéntame. Que la experiencia no envejece, la sabiduría no se vuelve obsoleta y la dignidad no tiene edad. Se quedó callado un instante. El hombre que fue despachado por viejo se volvió profesor, socio y tal vez mentor del ingeniero que va a resolver broncas que yo ni sé que van a existir. No porque yo hiciera algo extraordinario, porque hice lo que sé hacer, con honestidad, el tiempo suficiente para que el mundo lo viera. Esperanza se quedó callada un instante. Luego, el maestro Pedro estaría orgulloso. Lo estaría, y yo estoy orgulloso de Valentín y de Armando y de ti, que aguantaste el tirón en el tiempo en que hubo que aguantar sin hacerme sentir que las cosas se estaban cayendo. Ella no respondió a eso. No había respuesta necesaria. Estaba su mano sobre la de él, el silencio de la calle, el cielo con sus estrellas en número suficiente. Estaba, sobre todo, la sensación de 2 viejos que habían armado una vida juntos y que en una tarde de jueves con comida en la mesa y familia alrededor habían recibido de vuelta algo que se intentó quitar.
la confirmación de que lo que hacen tiene valor, que quienes son cuenta, y que algunos valores solo se vuelven más raros con el tiempo, y por eso mismo más valiosos. En el semestre que siguió, el grupo nuevo del instituto llegó con los 17 alumnos de siempre, los mismos overoles nuevos, la misma cara de escepticismo mezclado con atención. Eladio llegó 10 minutos antes, apoyó la caja de herramientas en el banco, y a su lado, abriendo el cuaderno de espiral más grande, estaba Valentín. ¿Listo, chavo?, preguntó Eladio bajito. «Listo, jefe». Eladio se dirigió a la clase. «Buenos días. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguien aquí sabe cuál es la herramienta más importante para un mecánico?» Hubo silencio. Luego una mano. «¿El escáner, jefe?» «Buen intento», dijo Valentín, del otro lado del banco, con la seguridad atenta de quien está aprendiendo a enseñar. «Pero no lo es». Eladio miró al alumno que levantó la mano, luego el cuaderno de espiral abierto en el banco de enfrente, y luego la cara de Valentín, que estaba mirando a la clase con la expresión de quien escucha antes de hablar. Exactamente como Eladio miró a su propia clase en la primera lección, 18 meses atrás, cuando era él quien acababa de aprender que algunas cosas solo tienen sentido cuando se las pasas a los demás. La clase dio inicio. Esta fue la historia de Eladio Montes, un hombre al que el mundo intentó desechar y que demostró con las manos y con el alma que la experiencia de verdad no tiene fecha de caducidad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like aquí al video. Es el modo más sencillo de decir que valió la pena. Si todavía no te suscribes al canal, suscríbete ahora para no perderte las historias que llegan diario. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Porque cada vez que una de estas historias llega a una ciudad que no esperábamos, queda la prueba de que las historias correctas encuentran a la gente correcta, no importa la distancia. Hasta la próxima historia.